buenas noches. Agradecerles de manera inicial la conexión. Eh, Estamos siguiendo la línea de este diplomado que ha iniciado con bastante expectativa, sobre todo porque está matizando muy bien el ámbito penal y el ámbito de protección. Si bien es cierto, este diplomado está especializado y guiado, centrado y específico con una problemática real, que son los niños, niñas y adolescentes, y en la sesión pasada hemos tratado de abordar tanto los aspectos civiles, e incluso a partir de este marco de responsabilidad que se le quiere imponer también a nuestros adolescentes. Entonces, este diplomado está utilizando esos dos ejes, esas dos formas de análisis respecto de este grupo vulnerable de especial atención, no solamente relacionado con aquellas víctimas de violencia, en este caso víctimas de violencia sexual, sino también con aquellas personas o en el marco de edad, por ejemplo, adolescentes de 14, de 13 años, de 15 años, de 16 años, que también son eh, sindicados como personas que podrían haber generado estos hechos de violencia sexual. Y es que a partir de mi experiencia como juez del juzgado de familia, específicamente el juzgado de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, tomo lastimosamente con asombro que día a día se incrementan los hechos de violencia o de connotación sexual dentro de los espacios educativos. Entonces, hoy vamos a tratar de analizar y abordar cuál sería la respuesta por parte de las principales instituciones encargadas con el espacio de protección para estas víctimas de violencia sexual y también para aquellos adolescentes que son sindicados como adolescentes en conflicto con la ley penal ante hechos de violencia sexual. Entiendo que esto realmente obedece a una problemática en el que, como habíamos conversado ya en la sesión pasada, incluso el Congreso plantea para ciertos delitos quitarles esa inimputabilidad para que sean sometidos a tribunales penales. Hagamos una comparación, señores, respecto a hechos de violencia sexual, con sanciones penales muy fuertes respecto a, por ejemplo, que hayan cumplido este límite de 18 años y que haya sido esta persona la que haya generado un hecho de violencia sexual. Ahora analicemos que lo haya cometido una persona de 17 años. El marco establecido para este sistema de responsabilidad penal de este adolescente va a ser un marco totalmente diferente. Entonces es importante que usted tenga claridad respecto a cómo actualmente el Perú está sometiendo a estos adolescentes en conflicto con la ley penal, pero a partir de una serie de principios y enfoques contenidos en su propio código de responsabilidad. ¿Cómo estás, Juan Pucleas Quispe? Buenas noches. Así como también hay que analizar qué es lo que están haciendo las instituciones encargadas de la protección de estas víctimas de violencia. Como les digo, el principal insumo para nosotros va a ser la casuística. La casuística enmarcada, repito, porque este diplomado tiene ambos matices dentro del espacio de protección. Voy a empezar esta clase de manera diferente para llamar un poco su atención, primero con la estadística. Ustedes saben que la estadística es importante. ¿Cuántos son los casos que ha registrado el Centro de Emergencia Mujer? ¿Cuántos son los casos que se están dando respecto a hechos de violencia específico en el tema de connotación sexual? Señores, recordemos que dentro de esta ley 3364 no solamente vamos a centrar el hecho de la violencia. ¿Cómo estás, Mari? Buenas noches. El hecho de la violencia sexual no simplemente, no solo se va a ver limitado a un hecho específico en el ámbito penal que está determinado como violencia sexual. En la codificación penal existe una determinación y un tipo específico. Sin embargo, en nuestro espacio de protección hablamos de hechos de violencia, hechos de connotación sexual, en el que incluso, por ejemplo, podría insertarse estos hechos relacionados, por ejemplo, ahora al tema del ciberacoso, o podría estar relacionado también al uso de la inteligencia artificial para la comisión de ciertas situaciones que podrían poner en peligro la integridad y la indemnidad sexual de algunas personas, específicamente centrémonos en adolescentes. Esto también se está dando mucho en centros educativos, así que es importante, por ejemplo, revisar qué es lo que nos dicen los informes de la Defensoría del Pueblo respecto al abordamiento de estos casos o estos incrementos de registro de casos. Uno, víctimas de violencia sexual, que en su mayoría son mujeres. Esto es algo que ha conllevado que los marcos de protección justamente se vean fortalecidos en razón de las mujeres.
y sobre todo las implicancias y los efectos de que estos hechos de connotación sexual recaigan justamente en mujeres. ¿Cuáles van a ser los efectos? ¿Existe alguna situación diferenciada entre que hechos de violencia sexual recaigan en niños o recaigan en niñas o en adolescentes o en mujer u hombre? Va a variar. Nuestro ámbito de protección puede hacer exclusión, por ejemplo, pongámonos en el supuesto de la ley 3364, de un hecho de violencia sexual que habría sido cometido por el vecino, hombre, respecto al sujeto pasivo de protección, hombre, pero niño, 8 años. Va usted y revisa su artículo 7, ámbito de protección, establece mujer durante todo el ciclo de vida y integrante del grupo familiar. Y la pregunta que nos hacemos, entonces, ¿en dónde, en qué espacio de ese artículo 7 incluimos al niño de 8 años que fue tocado o que fue accedido indebidamente respecto al vecino, que no tiene un vínculo de familiaridad? Entonces, señores, es importante que una ley no sea excluyente, que una ley justamente en razón del nivel de vulnerabilidad que recae en nuestros adolescentes, ya sea como víctimas o como personas que ejecutan o realizan hechos de violencia, sea abordado integralmente por el Estado. Eso es lo que quiero que hoy día ustedes lleven con total reflexión. No vamos a centrarnos solamente en un lado de esta problemática que es más grande de lo que parece, llamada niño, niña y adolescente. Si uno de los hechos más resaltantes es justamente la violencia sexual recaída en mujeres, ¿sí? En niño, niña, adolescente, pero mujer, con efectos mucho más negativos, y también el hecho que la comisión altísima también a nivel de espacios en centros educativos, más que incluso ahora superando el hecho de la violencia sexual que recae dentro de hogar, si no estamos hablando de adolescentes que realizan esos actos dentro de centros educativos. Adolescentes sindicados como autores o ejecutores de hechos de violencia. Bien, señores, ahora sí, si me permiten compartir pantalla, por favor. Un momentito, por favor. Listo. Vamos a compartir ahora. A ver, aquí está. Ay, vamos, están subiendo los conectados. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Noemí, buenas noches. Buenas noches. Sí, Betsabe, es súper interesante porque la problemática del adolescente en conflicto con la ley penal no es un tema resuelto, es un tema de mucha trascendencia. Y si usted quiere realizar o iniciar investigaciones específicas sobre esta problemática, es importante la clase de hoy. La clase, enlazar incluso la clase de la semana pasada, en el que por ahí tocamos algunas pinceladas del hecho específico del ámbito civil, de estas capacidades que tienen, pero ahora sí vamos a centrarnos específicamente en los hechos de violencia sexual. ¿Correcto? Muchísimas gracias, señores. Les pido que tengan total atención, incluso hoy, ya que siempre con mi casa, Audiápolis, yo agradecida mucho por la oportunidad que siempre me dan para poder seguir contactándome con ustedes. Hoy vamos a hablar de un caso trascendental. En realidad, 3 casos que han llegado tanto al Comité sobre los Derechos del Niño, que han llegado a la CEDAW también, a la Corte Interamericana, relacionado justamente con hechos de violencia sexual de adolescentes y niños en nuestro país. ¿Cuál ha sido esa responsabilidad internacional? Nosotros la clase pasada tocamos ya unos marcos especiales de protección. Hoy vamos a enfatizar aquellos instrumentos internacionales referidos con el impacto principal de la violencia sexual. Entonces, es importante que como Estado peruano generemos estas alertas. ¿Estamos cumpliendo? Es un caso aislado. Este caso Camila, que fue muy sonado y que recién se ha ejercido supervisión. Sí, Camila versus Perú. Está, bueno, es una adolescente de 13 años, integrante incluso de una comunidad en esta región de Loreto, que ha sido totalmente afectada. ¿Correcto? Listo. Se voy a cerrar acá el WhatsApp porque si no nos va a interrumpir la clase y espero de ustedes su total concentración. Bien, a ver dónde están mis diapositivas, se movieron. Mm, a ver, ¿qué pasó? Acá está. Disculpen. Ahora sí. Entonces, como punto 1, vamos a abordar la problemática actual relacionada con la violencia sexual que recae en niño, niña y adolescente. Ya les he dicho, vamos a tratar 2
aspectos importantes, como víctimas y como supuestos agresores, en esos dos ámbitos referidos a la violencia sexual. Atención con eso. Bien, entonces para eso yo necesito data. Ustedes saben que la data de la Defensoría del Pueblo es súper enriquecedora. Si usted quiere hacer una investigación, un artículo, señores, que no es algo tan difícil, yo siempre les invito a escribir y esta temática es súper importante. Entonces, para que tú escribas un artículo referido a una problemática actual con total vigencia, tienes que utilizar data. Recuerda que el INEI no actualiza la información de manera tan constante. El Centro de Emergencia Mujer de manera anual emite informes, pero la Defensoría del Pueblo tiene una adjuntía específica para problemática. Entonces, podemos entrar a la página de la Defensoría del Pueblo y recabar este informe. Este informe defensorial, el 009-2021, es un informe trascendente. ¿Por qué? Nos habla de una data más o menos antigua para establecer si es que está creciendo o está reduciéndose los hechos referidos a violencia sexual. En este cuadrito de barras, yo sé que esto está un poco acumulado con la información, pero no quería dejar de fortalecer el hecho de la estadística. Establecemos que el número de casos de violencia sexual, específicamente en este grupo vulnerable, entre el año 2019 y 2020 tiene una tendencia a incrementarse. En el 2019 se cerraron con más de 4.739 casos y en el 2020 solo, señores, específicamente en violencia sexual. No estamos hablando de otro tipo de violencias como, por ejemplo, la violencia física, la psicológica, la económico-patrimonial. Solamente en el tema específico de violencia sexual se vio incrementado. A nivel nacional, el Centro de Emergencia Mujer atendió más en ese año, en el 2019, más de 12.000 casos de violencia sexual que recayeron en niña, niño y adolescente, de los cuales específicamente, porque recuerden que es casos de violencia sexual es con una connotación bastante amplia, pero esa cifra nos alarma con lo siguiente. Entre hombre y mujer, es decir, entre niño o niña, especifiquemos que niño en el concepto internacional que ya hemos hablado en la clase pasada es de 0 a 17, va específicamente que el 90% de estos casos que se han registrado de violencia sexual en este grupo vulnerable, llamémosle NNA, para no confundirnos, el 92% es contra niñas y adolescentes, o sea, mujeres. Esto es un dato también importante porque tenemos que focalizar. Yo no estoy diciendo que descuidemos a los niños, no, sino que tenemos que focalizar y cuál es el impacto mayor que va a generar esta violencia sexual que recae en este grupo vulnerable. Ahora, debemos entender que una cosa es la cifra de atención de casos y otra cosa es la cifra oculta. Existe en el caso peruano, sobre todo, centrémonos, imaginémonos en aquellas comunidades nativas, en aquellas poblaciones indígenas, en aquellas mujeres que se convierten en mujeres invisibles, en aquellas niñas invisibles, sin documento nacional de identidad, sin partida de nacimiento, en el que el acceso a la justicia, ya sea incluso el contacto con una comisaría, lo más cercano a tu espacio en el que vives, no podemos centrar que estos casos solamente se van a dar dentro de las zonas territoriales que puedan tener acceso directo a poder registrar denuncias, ¿correcto? Entonces tenemos una cifra muerta, una cifra que tal vez se anotician cuando ya llegan esos casos, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cuando llegan tal vez a la Comité sobre los Derechos del Niño. Entonces, ahí recién podemos establecer cuál es la cifra real alarmante respecto de hechos de violencia sexual que recaen en nuestro grupo vulnerable. Correcto. Solamente esto por un tema de estadística. Ahora, ¿qué es? Aquí estamos específicamente en la data estadística de los hechos de violencia sexual. Coincidimos todos en que esto va en aumento, que se está registrando y que recae mayormente ¿en quién? En niñas y adolescentes. Hasta ahí, doctora, estamos claros. Muy bien. Vamos a proceder ahora a hablar de un tema importante. Esto lo vamos a retomar, pero es importante que nosotros analicemos qué es violación sexual y sobre todo la relacionemos con algo muy importante, que en el aspecto penal ustedes con los otros profesores ya a profundidad en el ámbito penal van a determinar de este cuasi consentimiento, de este nivel de madurez o este discernimiento que empieza a construirse a partir de este desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes. ¿Cuándo puedo decir, por ejemplo, en palabras sencillas, que estas relaciones sexuales se han mantenido tal vez de manera consentida pese a que existe una minoría de edad?
porque si no estaríamos conllevando a que, por ejemplo, en el hecho que el supuesto eh, agresor sea una persona que haya mantenido una relación afectiva previa con un adolescente. Eso también es de suma cuidado. Y eso también es importante que nosotros nos remitamos a lo que determinaría lo que es una autonomía sexual en la vida de los adolescentes. Miren qué importante primero tener una data estadística de violencia sexual y luego analizar también aquellos casos en los que puede hablarse de una autonomía sexual en la vida de los adolescentes o no tienen autonomía sexual. Incluso ahora se debate también mucho el hecho del reconocimiento del derecho humano de las personas con discapacidad o, por ejemplo, con las personas con síndrome de Down a poder ejercer sus derechos sexuales. Y a veces con mucho asombro decimos, hey, pero ¿cómo una persona que mantiene una relación sexual con una persona que tiene síndrome de Down está cometiendo violencia sexual necesariamente? Olvidémonos del margen de la edad, ¿ah? Olvidémonos de ese grupo etario. Hoy estamos hablando del grupo etario específico, adolescentes, pero pensemos un poco más allá. Si los queremos poner en un mismo espacio, por ejemplo, a esta persona que tiene una cierta alteración respecto al discernimiento, que no son las personas con síndrome de Down, porque la alteración respecto a los discernimientos podrían ser respecto a algunas discapacidades específicas en el tema de percepción, por ejemplo. Entonces, aquí es un tema, sí, de amplio debate, el hecho de esta autonomía sexual que puede tener una persona con síndrome de Down, por ejemplo, y que no necesariamente podría conllevar a que esto sea una violación sexual. Y señores, usted analice cuántos de estos casos se llevan a los tribunales penales y qué enfoque se utiliza respecto a ellos. Incluso en la entrevista que se pueda tener, y para eso más adelante vamos a hablar de Cámara Gesell, cuando se tiene que utilizar esta entrevista importante respecto de, acá me dice, claro que sí, dice Luis Flores, claro que sí, se puede, se protege la identidad sexual, Alejandro, depende de cada caso, claro que sí, Camilo, porque imaginemos que no solamente hay que catalogar lo que la política actual nos indica respecto a las personas con discapacidad, que puedan presentar alguna discapacidad específica. Aquí el reconocimiento, incluso el código cambió, ya no habla de las incapacidades, no, ya no hay incapacidad absoluta, incapacidad relativa, no. La terminología que utilizamos es eh, la capacidad restringida o la capacidad relativa o la capacidad que se encuentra limitada por ciertas situaciones en las que vas a depender de un apoyo, una salvaguarda, etc. Pero eso ya es ámbito civil, ¿correcto? Pero es bastante todavía a partir de la implementación de esta nueva forma de ver el hecho del disfrute o goce de tus derechos sexuales. Camilo dice, por ejemplo, dice, puede haber una incapacidad cognitiva. Hay casos en el que el menor logra con gestos identificar al agresor y además señalar las partes. No, bueno, Camilo, esto ya sería en el tema específico de adolescentes, ¿no? Hemos hecho un paréntesis para hablar acerca de estos ciertos discernimientos. Si comparamos, por ejemplo, nuestro sistema con el sistema alemán establece que a partir de los 9 años ya existe prácticamente al 100% de un espacio de discernimiento. Entonces, justamente se valorará de manera diferente. En cambio, en el caso peruano, y es algo que yo siempre lo he puesto en debate, es que nosotros estamos rigiéndonos por el tema del discernimiento, estamos rigiéndonos por una construcción progresiva de una madurez cognitiva para poder decidir respecto a esta autonomía sexual. Entonces, ¿qué nos dice el Tribunal Constitucional? Porque al final, señores, esto puede ser harto debatido, pero tenemos que centrarnos. El Tribunal Constitucional ha reconocido, miren ustedes, que los adolescentes son titulares del derecho a la libertad sexual, lo que constituye una manifestación de su derecho fundamental al libre desarrollo de su personalidad. Además, se refirió al derecho de todo adolescente a acceder a la información, la salud intimidad en asuntos vinculados con el ejercicio de sexualidad. Señores, eso se cumple. ¿Cuál es cuál es la primera zancadilla para que este derecho que tiene el adolescente de acceder a la información, por ejemplo, si quiero disminuir el embarazo adolescente, tengo acceso a la información sobre la existencia de planes de prevención reproductiva, tengo en el centro educativo información respecto a la prevención de transmisión de enfermedades, en este caso de transmisión sexual como tal? Sí, la doctora, yo recuerdo que en el colegio cuando me enseñaron, lo máximo que yo tuve de contacto con alguna situación referida al tema sexual fue un video en el hecho de que una niña lloraba mucho y que era todo dibujitos, entonces eso no
está relacionado de manera directa con el acceso a la información. Entonces, incluso, Eddie, como dice, sigue siendo un tabú para muchos colegios. Es más, en los centros educativos, Ana, específicamente, no se ha permitido, recuerdan ustedes en la... ahí estás, Hugo Espinosa, correcto. ¿En qué año recuerdas, Hugo? Para darle una connotación a tu intervención. En el año 2018, Hugo Espinosa, se genera este campo revolucionario de los con mis hijos no te metas. ¿Y por qué pasó esto? Pasó porque fue una primera intervención respecto a que se incorpore como nueva causal de vulnerabilidad en la adhesión a las reglas de Brasilia en el año 2018, justamente en el que el Poder Judicial, para adherirse, quería incorporar lo que era la violencia específica de género como tal. Y entonces eso genera o empezó a generar un debate. Esto hubo justamente este grupo específico que tiene representación hubo en el Congreso, ¿ah? Se llamaba, tiene representación fuerte en el Congreso y es por eso que la política educativa respecto a la reforma de la currícula escolar, ¿correcto? es, fue limitada. Ahora, Abdar Malgar me dice, doctora, pero hay clases acerca de ello en algunas instituciones privadas, Álvaro, pero lo que queremos lograr como Estado es que esto sea a nivel masivo, tanto en las escuelas públicas como si no sería solamente una información selecta para ciertos grupos, ¿correcto? Muy bien, Hugo. Este tipo de información no puede ser elitista, tiene que ser. Ahora, recuerda que las unidades de gestión educativa, las UGELES, no solamente trabajan con entidades públicas, ellos también tienen que enlazar con entidades privadas, educativas privadas. Pero eso vamos a ver ahora, no se preocupen. Claro, Eddie, pero ¿cuánto está? Imagínate una matrícula en Innove School, ¿no? En esta cadena de colegios que es bastante elitista, claro. Muy bien, ahora, cuando nos dicen, doctora, pero el colegio no es el que debería hacer eso. Eso es una tarea de casa, ¿no? Podemos establecer eso, es una tarea de casa. Señores, ¿qué tiempo de casa se puede, o qué tiempo de contacto con los padres se podría dar si eh, el tiempo mayormente lo pasamos dentro del espacio laboral? Y cuando acudimos a casa, pues el niño ya está durmiendo, ¿correcto? Es una situación 9 en que punto. se tiene o se pretende engranar perfectamente de que lo que llevo en el colegio lo refuerce en casa, pero esto obliga a que uno, ya sea madre o padre, deje de trabajar para que se someta a la crianza de los hijos específicamente. O que yo felicito a aquellos que pueden llevar ese control de su tiempo, sobre todo personas que no trabajan en el sector público o que trabajan en un rubro con horarios un poco más flexibles, pero pues exigimos mucho de los hijos, sobre todo de nuestra nueva población adolescente o niños en formación, cuando no tenemos el entorno familiar presente, dada la situación económica que atraviesa nuestro país. Entonces, hay que verlo desde una perspectiva mucho más amplia, pero eso no vamos a debatir ahora porque hay que darle un contexto mucho más, en este caso, legal. Entonces, el Tribunal Constitucional te dice, bueno, tú tienes. Claro, siempre debe haber, Ana María, pero las condiciones económicas nos llevan, el alto costo de vida, Ana, a que a veces se tenga que priorizar el trabajo por encima de ello y esta priorización del trabajo y dejar de lado la crianza de los hijos conlleva justamente a estos conflictos que se empiezan a generar con los adolescentes, que ahora vamos a ver la data histórica de eso. Bien, entonces el Tribunal Constitucional te dice, sí, efectivamente, tienes también un derecho a la información que, como ustedes bien me han dicho, no es algo que necesariamente se da en los colegios. Algunos sí, otros no, correcto. En cuanto a la autonomía sexual o edad, recuerda que el tribunal me va a establecer un parámetro de edad. Se puede dar un consentimiento válido para sostener relaciones sexuales. Estamos hablando de adolescentes. Y en el 2012 empieza cuando el Tribunal Constitucional despenaliza las relaciones sexuales entre y con adolescentes. Recuerda esto es muy importante, entre adolescentes y con adolescentes, porque aquí es las dos visiones que te estoy diciendo, la visión como víctima y la visión como sindicado de violación sexual, ¿correcto? Y esto pasa mucho, ¿eh? Incluso con las medidas. La misma adolescente dice, doctora, pero es mi enamorado, pero ya quieren la medida de protección de prohibición de acercamiento, de alejamiento de tantos metros, de prohibición de comunicación. ¡Ey, ya está embarazada! Tiene 16 años y el papá está pidiéndome ese tipo de medidas, señores, hay que analizar, porque ellos están, violencia sexual. Oye, y su derecho libre que establece de poder mantener ese tipo de relación sexual,
y puedo dictar una medida totalmente irrazonable de no comunicación, de no cuando prácticamente este adolescente de 17 años quiere tener contacto con su hijo y con la persona que indica ser su pareja. O sea, los padres podrán someter a que ellos digan en la denuncia, porque encima a nivel de ámbito de protección la denuncia recuerda que lo puede hacer cualquier persona. Y muchas veces pasa cuando la mamá te lleva o el papá te lleva al ginecólogo porque ya te encontró con la persona, va al ginecólogo, determina, porque para todo hay consentimiento, pero se realiza una prueba de embarazo, en el peor de los casos, y determina embarazo o que existe embarazo. Y a partir de eso, lo primero que pide el padre, indignado con un acto de que no ha tenido el contacto con el niño, no ha habido proceso formativo, no ha habido información, no ha habido nada de eso, la consecuencia es limitarle el contacto con el otro adolescente. Y que muchas veces el sistema judicial simplemente, adolescente, ¿tiene cuántos años? 16 años, está denunciando al papá, medidas, ya, dale todas las medidas. En línea todas las medidas que ni siquiera pueden ser coherentes con el hecho que se está puesto. Claro, Baluarte, por ejemplo, dice, doctora, hay padres que sabiendo que se han tenido cierto consentimiento en el ejercicio de estos adolescentes, denuncian violación sexual. Señores, y eso está pasando, como dice Javier, eso está pasando mucho. Y ahora, esas medidas de protección que dice César, ¿serán coherentes? Es decir, a esta adolescente de 17 años, que recuerda, si sigue siendo adolescente es culpa del Estado, vamos a tratar que se le reprima de alguna manera incluso de no tener contacto con el padre de su hijo. Y Diego dice, doctora, es decir, un adolescente con 14 años ya puede decidir. Claro, Diego, es que recuerda, lo que estamos estudiando acá es de tu marco sancionatorio. Existe un inicio, ya te estaba estableciendo, existe una situación progresiva. Ahora, ¿qué pasa si tiene 14 años pero tiene algún problema, una discapacidad que le impide un discernimiento válido? Pues eso tiene nada que ver el parámetro de edad. Se subsume ante otros hechos, como por ejemplo una discapacidad, ¿correcto? Eso quiero que me entiendan, porque si dice, doctora, tiene 14 años, entonces, pero tiene 14 años, más tiene un síndrome de Down muy fuerte, más tiene un nivel de autismo extremo, entonces, hey, entonces aquí no estamos hablando de consentimiento, porque el consentimiento de por sí ya viene afectado por el tema del discernimiento, ¿correcto? Hay que tener mucho tino en eso. Cambia la figura, muy bien, Manuel, cambia totalmente la figura. Ya no se determina por el parámetro de edad. Claro, Eddie, como me dice doctora, la referencia de la edad cronológica, ¿qué pasa con la edad mental? Eddie, como te digo, no estamos en Alemania. En Alemania establece una base de discernimiento mínimo, que es 9 años para arriba, y todos los actos que se celebren o se ejecuten posterior a los 9 años tienen total validez. Pero en el caso peruano hablamos de una progresividad en el que para el ámbito sancionatorio el Tribunal Constitucional tuvo recién en el 2012, señores, cuando ya la UNICEF hace muchos años atrás determinaba que el inicio de las relaciones sexuales entre adolescentes se iniciaba a una temprana edad. Incluso, señores, déjenme alertarles que el grueso de inicio de relación sexual ya no es de 14 a más, sino de menos de 14. Entonces, el contexto es diferente. Pero la tipología, el tipo penal se mantiene y tiene un fundamento y hay que respetar ese fundamento que se mantiene, que menor de 14 años no hay forma de consentimiento. Muy bien. Establecido 14 años como edad para... Claro, Hugo, es que, los contextos cambian tanto que obviamente nuestros marcos normativos no van a estar tan actuales, ¿no? Tan actualizados. Pero hay que mantener estos marcos que me parecen a nivel internacional los más correctos. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que hace es despenalizar y dice 14 años, listo, 14 años como para establecer este consentimiento. Así quedó estipulado y regulado ya en el artículo 173 específico del Código Penal, en el que se determina justamente este rango de edad. Muy bien, hasta aquí estamos claros. Ahora, existe un acuerdo que ustedes ya lo van a ver con los abogados penalistas muy fuerte, pero esto es lo que me corresponde a mí. El acuerdo plenario número 01-2015, muy utilizado, en el que por ahí se restringe la aplicación respecto a esta sentencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en aquellos casos de las comunidades nativas. Y ustedes recuerdan cuando aquí en alguna exposición también mencionamos este congresista que salió a decir, pero doctora, no podemos, tenemos que utilizar el enfoque intercultural en relación de que en comunidades nativas el inicio de las relaciones sexuales son muy tempranas. A ver, incluso un caso específico de la comunidad nativa Tres Islas, donde se llevó en este análisis respecto de que la justicia consuetudinaria, es decir, lo que tú consideras enfoque cultural, no puede colisionar con qué, señor. El enfoque cultural no puede colisionar con qué. Porque tú le tienes que aplicar. Hey, quiero analizar. Muy bien, José Luis. No puede, Javier,
el derecho consuetudinario colisionar con derechos fundamentales de la persona. Y el derecho fundamental no solamente está en el tema de su indemnidad sexual, sino, señores, por un componente genético que incluso podría atacar su vida, su salud, su integridad física. Ya no estamos hablando solamente del acto sexual como tal, su psíquica, su moral, su libertad, entre otra gama de derechos que pueden verse afectados por. Claro. Por ejemplo, Baluarte nos dice, doctora, en algunos centros educativos se comenta mucho que niñas de 10, 11 años, claro, Baluarte, pero eso está en el marco legal vigente, menos de 14 años hay violación sexual. El hecho que normalicen una relación iniciada de manera sexual a los 11, 12, 13, imagínate, en estas zonas específicas que por enfoque cultural querían superponer el derecho consuetudinario, eso no se puede dar. Ahora, sí es importante que en los centros educativos existan planes de prevención, pero eso lo vamos a ver como consecuencia más adelante. Ah, y Alanis nos dice, doctora, muy bien, Ronnie, aquí también hablan de eso específicamente, del error de tipo, pero recuerda que este error de tipo igual tendría ya en un ámbito penal, tendría que tener otros componentes. Su espacio probatorio es mucho más alto, Ronnie, recuerda eso. Ahora, cuando Alanis nos pregunta, doctora, ¿pero puede haber violación sexual entre ambos menores de edad? Para todo, Alanis, recuerda que hoy vamos a hablar violencia sexual en niño, niña, adolescente y violencia sexual cometida por adolescente. Ahí no puedo decir niño. ¿Por qué, señores? Recuerda que nuestro parámetro de aplicación para sanción, vamos a tener dos puntos, señores. Víctimas y denunciados. No me digas agresores porque no soy juez penal, pero en denunciados. Aquí puede ser niño, niña y adolescente. Y aquí el hecho de violencia sexual lo puede cometer un niño, señores, ¿sí o no? Aquí puedo proteger. El sujeto pasivo puede ser niño, niña, adolescente. ¿Puede ser el sujeto activo un niño? Señores, recuerda que en el. Claro, Exia, no. Diego, ni siquiera infractor. Recuerda que la palabra infractor ya no existe porque la palabra infractor nos lleva a la confusión y nos dice infractor puede ser un niño. No, el niño nunca va a ser infractor. El niño, por ser niño, dentro de tu código del niño y el adolescente, va a tener un manto de protección. Yo lo voy a proteger en esta mano derecha solo a partir de los 14 años podría establecer un tipo de sanción. Solo a partir de los 14 años. ¿Coherente con qué? Con el Código de Responsabilidad del Adolescente en conflicto con la ley penal. Desde ahí vas a partir, ¿correcto? Aquí sí, desde 0 días. Aquí sí, en sanción, desde 14 para más. En ambos supuestos estamos hablando de niño, niña, adolescente. Y en ambos casos estamos hablando de violencia sexual. Muy bien. Es importante establecer que en el año 2019 se indicó justamente que el índice mucho mayor de violencia recaía justamente en mujeres, algo que ya lo hemos indicado anteriormente. Muy bien, vamos a avanzar. Ahora, vamos ya con una data mucho más actual. A ver, 2023, que es lo último que tenemos, porque recuerda que el 2024, Javier me dice, ya se está gestando una norma para penalizar. Recuerda, Javier, esos análisis que me estás hablando, lo tenemos acá, pero te corrijo, no es 14, Javier L., ustedes ya me han escuchado, ¿a partir de qué edad? La penalización, ¿a partir de qué edad? Recuerden, 14. No, 16. Muy bien, Exia. El Congreso está analizando dos situaciones específicas, dos acuerdos que ya se ha llegado incluso, han pasado un primer filtro, pero desde los 16 años, Javier, pero para ciertos delitos, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, entre otros delitos bastante gravosos, sicariato, etc., 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 ¿correcto? Pero eso vamos por pasitos, eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Recuerda que estamos viendo estos dos ejes, víctimas, adolescentes, niños o niñas, y denunciados, adolescentes, solo adolescentes de 14 a más. Muy bien, Javier, no te preocupes. ¿Qué nos dice el Centro de Emergencia Mujer? Recuerda que hoy vamos a hablar de las instituciones encargadas de la atención de estos adolescentes, ya sea como víctimas o también qué institución del Estado va a proteger a los adolescentes que son sindicados como ejecutores de hechos de violencia sexual, ya sea tocamientos indebidos, el reenvío de pornografía, el ciberacoso también que realizan ellos, podría hacerse, he tenido casos de estos en el juzgado. Muy bien.
El Centro de Emergencia Mujer ha registrado una alarmante cifra de más de, señores, miren, 45.000 casos de violencia sexual contra víctimas menores de edad en un rango comprendido entre 0 y 17 años durante los últimos 3 años. Y solo en el 2023 se ha contabilizado 20.000 casos ¿de qué? De violencia sexual en NNA. ¿Es o no es altísimo? Es altísimo la data, señores. Yo me quedo sorprendida. Yo soy juez de violencia en Virú y con mucha tristeza todos los días me insertan o ingresan denuncias. Usted va a decir, doctora, pero tal vez no son ciertas, pero de violencia sexual en niños. Desde el tocamiento indebido, ejercido por profesor, por auxiliar, por compañero de carpeta, por primos, por sobrino, perdón, por abuelos, por papás, por padrastros. Entonces, es una situación totalmente alarmante porque el impacto que se genera en un hecho de violencia sexual es altísimo. Ahora, ¿cuáles son las instituciones? Por ejemplo, tenemos UNICEF. UNICEF, que va de la mano también, porque este es el primer observador, nos dice, oye, entre el 2017 y 2022 se han reportado más de 74.000 casos, entonces tienes que hacer algo. Y Manuel nos dice, doctora, el hecho sí, la data, pero cambian de años, Nicolai, cambian de años, ¿correcto? Esto es el reporte del CEN. Ah, ya, ya, ya. Ahora Nicole me dice, doctora, ¿y la data de sentencias efectivas por hechos de violencia? Claro. Pero Nicolai, recuerda que el espacio de probatorio, en hechos sobre todo de tocamientos indebidos, Nicolai, que es algo que debemos cuestionar aquí, obtener sentencia favorable en estas situaciones, como por ejemplo tocamientos indebidos, en las que no tenemos una prueba específica como un reconocimiento médico legal, en el que la prueba idónea en el ámbito penal sería la pericia psicológica, por ejemplo, o esta información obtenida a partir de cámara Gesell para poder elaborar estos informes, pero no son de fácil probanza, Nicolai. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en el ámbito de protección, no por las sentencias condenatorias. Recuerda que mi punto de análisis es el ámbito de protección, Nicolai. No analizo yo el ámbito sancionatorio como tal, porque en el ámbito sancionatorio, el nivel probatorio, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Nicolai, una violencia psicológica determinada por agresiones verbales. Para las agresiones verbales yo puedo trabajar con muy bien, Nicolai. El estándar probatorio en el ámbito penal es totalmente elevado y las pericias que se realizan, incluso, Nicolai, como te estaba mencionando, el Centro de Emergencia Mujer recuerda que realiza informe psicológico y que a nivel de informe psicológico en el ámbito penal tiene el mismo valor que la pericia psicológica. Y recuerda, ¿quién realiza la pericia y quién realiza el informe psicológico? Como dice Manuel Araujo. Es el mismo profesional el que trabaja en el Instituto de Medicina Legal con el que trabaja en el Centro de Emergencia Mujer que realiza el informe psicológico. Yo no quiero desmerecer la profesión, sino que la rigurosidad para un parámetro de otorgamiento de una pericia. Recuerda que el Ministerio Público, como tal, el Instituto de Medicina Legal, tiene un protocolo de pericia, así como hay una pericia específica para cámara Gesell, y que vamos a verlo, César. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero con tranquilidad, doctores, como les digo, vamos por partes, estamos estableciendo este análisis desde el ámbito de protección. Claro que sí. Muy bien. Esto fue corroborado justamente a partir de este alto índice de casos denunciados. Ahora, recuerda que en violaciones se puede dar tocamientos indebidos, acoso sexual, explotación pornográfica, todo eso dentro de lo que es connotación sexual, ¿correcto? Recordemos que no todos los psicólogos de medicina legal no son peritos, claro que sí. Ahora, lo que puedes hacer, Alejandro, porque yo encuentro que hay mucha desazón, sobre todo, y por ejemplo, Víctor también dice, doctora, el CEN a veces emite informes que realmente no son objetivos, claro, pero recuerda que para eso está el ámbito probatorio. ¿Cuál es el ámbito probatorio con espacio o perdón, con un ámbito lato de actividad probatoria? ¿No es el ámbito penal, justamente? Y en el ámbito penal tú puedes cuestionar una pericia o no puedes cuestionarla, Víctor. Claro que lo puedes hacer. Ahora, tú lo puedes hacer y tú me vas a decir, doctora, pero es bien desalentador que yo con una pericia de parte
quiera cuestionar una pericia, claro, muy bien, pero una pericia oficial prácticamente. Tendría que haber un nivel de incoherencia pues absoluta para poder cuestionarlo, ¿verdad? Hay que ser sinceros en nuestro ámbito de sanción. En nuestro ámbito de sanción, bueno, hay que rezar un poco antes de establecer ese resultado que va a salir en esa pericia, porque si no pasó y la pericia dice que sí, pues tenemos una pena privativa de libertad altísima, Hugo, en el caso de tocamientos indebidos. Yo sí, en el caso de tocamientos indebidos, considero que las penas siguen siendo muy altas, eh, y la pericia, si es que no tengo un perito que realmente determine que este hecho está asociado a los hechos denunciados, señor mío, puede ser su padre, su madre, su hermano, su profesor, su primo, el que puede terminar privado de libertad y sin opción de ningún tipo de beneficio penitenciario. Entonces, eso es importante, pero eso no lo vamos a cuestionar ahora, ¿correcto? No lo vamos a cuestionar. Claro, pero como les digo, esto en el ámbito de sanción ya habría pues una situación mucho más compleja. ¿Cómo estás, José, desde Atalaya? Una vez más, coincido respecto a que es alarmante, pero más alarmante las personas mencionadas por su persona no cuentan con profesionales. Y peor es José Pérez cuando, por ejemplo, queremos implementar centros de emergencia mujer en comisarías. Sin embargo, estos centros de emergencia mujer deberían tener equipos multidisciplinarios, pero no tienen. Y los que tienen no se dan abasto para la atención de casos. Y eso conlleva a que los informes sean como una maquinita emitiendo informes porque tienen que cumplir un cierto estándar de producción o trabajan en razón de metas. Y eso también para mí es alarmante. ¿Correcto? Muy bien. Vamos. Marco de protección específico, porque en la anterior semana hemos hablado del marco general de protección. Ahora vamos al específico. Claro, Alejandro, tienen equipo multidisciplinario. Claro que sí, Alejandro, pero me estoy diciendo que ellos sé que no tienen la capacidad para el equipo, ¿correcto? Ah, me dices inter, no multi. Ah, bueno, el multidisciplinario se puede asumir al equipo multidisciplinario que, por ejemplo, tienen los órganos jurisdiccionales, ¿correcto? El interdisciplinario que nos dice Alejandro, yo me refería al soporte como tal, pero él me dice que es interdisciplinario en el que, por ejemplo, acuden, muy bien, en el que acuden psicólogos, sociólogos, hasta médicos, ¿correcto? Hasta médicos en el centro de emergencia mujer. Muchas gracias, Alejandro, por tu precisión. Ahora, gracias, doctor. La Convención sobre los Derechos del Niño nos establece un cierto parámetro específico y nos dice específicamente que tiene, o el caso peruano, a partir de estos principios y derechos y garantías que se reconocen en esta convención, va a ser el instrumento internacional de protección de este grupo de especial protección que son los niños, niñas y adolescentes. Ahora, aquí recuerda que este antecedente es para niña y adolescente en el lado izquierdo acá, víctima, ¿correcto? Víctima. Doctora, pero también puede ser esta Convención sobre los Derechos del Niño utilizado para el adolescente denunciado. ¿Qué dicen ustedes? ¿O solo para víctima? Para los dos. Solo por estar en el grupo etario puede o tiene, estamos obligados a respetar esta convención, sobre todo, ya sea con la visión de víctima o como denunciado como tal. Esta convención realmente lo que establece es justamente que va a ser para nosotros jurídicamente vinculante respecto a los derechos del niño y la niña reconocidos. Es decir, su cumplimiento es obligatorio. Y acá tengo que hacer un signo de pregunta. Entonces, lo que dice o lo que está cocinando, como nos había dicho Javier, de esta intención del Congreso de querer quitar la inimputabilidad de estos adolescentes para ciertos delitos, ¿estará en relación a la convención o no? Uy, terrible lo que nos dice este Pablo Tanaka. Me dice, doctora, y ahora con la policía. Imagínense si ya de por sí con el fiscal podríamos tener un mínimo de aseguramiento. Ay, Dios, se acaba mi batería. Un mínimo de aseguramiento de que estos derechos del niño como grupo de especial protección, ¿qué va a pasar con nuestros niños en la comisaría? De paso que la comisaría no es un espacio adecuado, ni para niño, ni para niña, ni adolescente. Claro que sí, pero bueno, los intentos ahora por parte de las instituciones, estas opciones que están tomando Fiscalía, Poder Judicial, en el hecho de poder, bueno,
está en una lucha de poderes a la que no quisiera intervenir porque yo soy parte de, claro, yo soy parte de un sistema de justicia, ¿no? Pero, bueno, es un tema bastante complicado, ¿no? El tema del aspecto nacional. César me dice, doctora, los SEM están en comisaría. César, no todos, ¿ah? Hay un plan de que ellos estén dentro de las comisarías, porque es lo más fácil. O sea, la víctima llega y el primer contacto que tiene con el efectivo policial, pero que el centro de comisaría pueda darle esa atención inmediata. Sin embargo, no necesariamente, César. Por ejemplo, el CEN de emergencia mujer de Virgo queda en la comisaría. El CEN de Chao queda en Chao, pero sí queda, ese sí queda en comisaría. El de Víctor Raúl no hay CEN dentro de comisaría. Entonces, en algunas situaciones cambia de acuerdo a la zona geográfica, entonces no es que todos los CEN quedan en comisaría, ¿correcto? Eso sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los principios rectores que nos va a determinar la convención? Por ejemplo, en la no discriminación, que se rija en razón del interés superior del niño, que se garantice la participación del niño y niña adolescente, muy bien, y que se proteja justamente su desarrollo como tal de este niño en un espacio libre de violencia y sobre todo libre de violencia sexual, ¿no? Si es lo que hoy nos aborda. Entonces, la convención específicamente está relacionada. Acá me dice, violencia psicológica menor de edad, ¿qué realiza la fiscalía? Dice, vamos a ver las actuaciones, Freddy, para cada tipo de violencia, no te preocupes, vamos, pero con tranquilidad, doctor, si no, no vamos a avanzar. Entonces, sus derechos están íntimamente relacionados con las obligaciones y responsabilidades, no te preocupes, Freddy, de los estados. Es decir, los artículos son de cumplimiento obligatorio, ¿correcto? Son 54 artículos establecidos y vamos a centrarnos específicamente en el caso de violencia sexual. Los que más utilizados son, primero, el componente niño de 0 a 17, el que no se debe hacer ningún tipo de discriminación y que sobre todo se protege el interés superior del niño. Muy bien. Ahora, tenemos un comité importante específico sobre los derechos del niño y acá he resumido, ya que estamos entrando al tema de esta cierta autonomía sexual que se puede hablar de los adolescentes, o también el hecho de esta protección a las víctimas de violencia sexual en general, indistintamente del margen de los 14, sino de 0 a menos de 17. Para ello tenemos, por ejemplo, la observación general 14, específicamente sobre el derecho al niño y que su interés superior sea una consideración primordial. Esto es importante determinado en la observación general 14. Cuando tú trabajas con niño, niño, adolescente, estas observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano de las Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de las obligaciones establecidas del Perú con la Convención. Entonces, ¿quién es el órgano que va a supervisar? Es el Comité sobre los Derechos del Niño, ¿correcto? Ahora, dentro de las observaciones generales del Comité sobre los Derechos del Niño, otra observación muy relacionada sobre todo al impacto de la violación sexual que podría conllevar a un embarazo no deseado, claramente cuando en el tema de la violación sexual, podría conllevar esta observación general número 4 a afectarse la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención. ¿Cómo? El contenido dice específicamente en esta observación general 4 respetar estrictamente el derecho a la intimidad y la confidencialidad en el asesoramiento y las consultas sobre cuestiones de salud, por ejemplo. Esa información solo puede divulgarse con consentimiento del adolescente o sujeta a los mismos requisitos que se aplican en la confidencialidad de los adultos. Es decir, se le reconoce su derecho a que ella no quiera dar información, por ejemplo, si es que ha mantenido o no ha mantenido relaciones sexuales. Es complicado cuando, por ejemplo, en estos casos que habíamos comentado, de estas relaciones afectivas de edad mayor a los 14 años, no se puede exigir hacer las evaluaciones si es que el adolescente no lo permite, ¿correcto? Entonces, esto ha quedado contemplado incluso en esta observación. El comité lo que le preocupa es justamente una elevada tasa de suicidios. Esto es como impacto a estas situaciones de violencia que se pueden dar, de violencia sexual, en el que podría conllevar a estos desequilibrios mentales y enfermedades psicosociales específicamente recaídos en adolescentes, ¿correcto? Así que esta observación general 4 también es de suma importancia. La observación general 13, con el derecho al niño de no ser objeto de ninguna forma de violencia, específicamente establece la protección contra todas las formas de violencia debe considerarse no solo desde el punto de vista del derecho del niño a la vida y la supervivencia, sino también en relación con su derecho al desarrollo. Ese desarrollo libre, exento de
violencia. El comité lo que espera de los estados que han suscrito esta convención, que se han obligado, es justamente que abarque de manera holística justamente el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico de los niños, ¿correcto? Muy bien. La observación general 14 que ya le hemos mencionado y la observación 20 también reconoce el derecho a asentir y denegar consentimiento que le asiste al niño sin haber alcanzado la edad mínima que muestre discernimiento suficiente para, por ejemplo, someterse a una intervención, a un tratamiento médico, en el que debe contarse con el consentimiento voluntario. Recuerda que incluso cuando vamos a ver cámara Gesell, también se exige este consentimiento voluntario e informado del adolescente, así como, por ejemplo, cuando al sistema de salud se ingresa un hecho de violación sexual o un embarazo adolescente, se aplica un kit automático a partir de un protocolo vigente por el Ministerio de Salud, pero siempre de la mano con el consentimiento informado, ¿correcto? Muy bien. También de manera específica la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, específicamente en su artículo 1 y 12, refiere la prohibición de menoscabar, anular el goce y ejercicio por parte de las mujeres de su derecho a la salud sexual y reproductiva. Señores, y nos ha determinado que solo la Convención de la CEDAW establece de mayor de 18 años. No. Esto también tendría que establecerse de manera armónica con la recomendación 35 que establece la CEDAW sobre hechos de violencia de género y sobre todo la recomendación general 19 en el que establece también lo relacionado a sus derechos sexuales y reproductivos, ¿correcto? Como por ejemplo situaciones que en el caso peruano se dieron, que recayeron tanto en adolescentes como en adultas, el hecho de la esterilización forzada, los abortos forzados, los embarazos forzados, entre situaciones que hoy vamos a conversar acerca de estos ciertos abortos terapéuticos, en qué situaciones sí se da, en qué situaciones no se puede dar, en qué situaciones son cuestionados, la demora que puede realizar estos comités médicos, por ejemplo, en el hecho de los abortos para adolescentes o niña adolescente. Muy bien, vamos avanzando. Ahora, si usted quiere un amplio espacio de protección a partir no de esto no es un tratado como tal, pero sí es un documento internacional que es importante para poder determinar niveles de vulnerabilidad e incluso, como les había dicho, la adhesión del caso peruano, cuando por ahí alguien me habló del Con mis hijos no te metas, este programa que salió, que fue muy fuerte, tuvo una coyuntura, incluso, como le digo, tiene representación congresal, establece justamente esta incorporación del género a partir de un enfoque relacionado con la política de igualdad de género, que no está destinada a establecer que vamos a enseñar a nuestros hijos a ser homosexuales o a ser bisexuales o a ser pansexuales. No, estaba relacionada con mejorar una política educativa para reforzar las currículas en relación al acceso a la información de aquellos derechos que podrían darse o que podrían estar relacionados con temas reproductivos y de salud sexual. Ahora, vamos ya entrando al punto, señores. Jurisprudencia relacionada con niño, niña, adolescente sobre violencia sexual. Aquí estamos todavía tratando el ámbito dentro de lo que es víctimas. Y aquí tenemos este famoso caso y súper actual, ¿eh? Porque este caso no va más allá del 2022, 23 e incluso todavía la supervisión, recuerda que la supervisión va a seguir siendo ejercida. El caso Camila versus Perú. ¿Qué se cuestiona acá? La ampliación del aborto terapéutico para supuestos de violación y embarazo infantil o embarazo adolescente. ¿Qué edad tenía Camila? Camila tenía 13 años. Cuando el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas emite su dictamen para el caso Camila, identifica justamente que esta niña de 13 años, en el que adicional, mira que Camila tuvo que soportar una violencia sexual por parte de quién, señores, por parte de su padre. Su padre la estaba violando desde los 11 años. Ella tenía 13 años. Acá no me vengan a hablar de consentimiento ni nada por el estilo, señora, porque estamos hablando la situación terrorífica que había vivido Camila al haber sido violada por su propio progenitor. Como la violación se mantuvo desde los 11 hasta los 13 años, esto conllevó que Camila quede embarazada producto de esa violación. El problema acá surge, señores, adicional a lo traumático del supuesto de violación, enmarcado en el que incluso a nivel judicial, el padre de Camila, en todo el sistema judicial, él dice, sí, efectivamente, yo cometí violación. Entonces, adicional a que el propio agresor, que era su padre, indicó que sí había establecido esta violación, había ejecutado estos actos de violencia sexual, el problema fue en el que cuando Camila
quiere acceder al sistema de salud para la realización de un aborto terapéutico que es legal en el Perú, señores, no desde ahorita, desde 1924, ella se le niega este acceso al aborto terapéutica. Más que una negación, fue una demora que era casi un silencio muy prolongado, en el que durante ese tiempo, al no darle una atención, una respuesta directa, pasaron otros episodios que ahora los voy a pasar a detallar. Durante ese tiempo, como no hubo esta atención directa, urgente por este sistema, dice, ¿es permitido ante la entrevista? Ah, ya. Bueno, sino que, disculpen que no había visto las preguntas, creo que han aumentado preguntas, pero ya ustedes mismos están respondiendo, estoy viendo ahí, está acá muy bien. Me dice, el problema con Camila fue que durante ese tiempo en el que no se le accedió, no se le permitió acceder a este aborto, ¿correcto? ¿Saben qué es lo que pasa? Pasa que ella accede nuevamente al sistema de salud, llega, pero con un aborto espontáneo, ¿correcto? Un aborto espontáneo. Pero por ese aborto espontáneo, como tienes que registras el ingreso en otra vez en el establecimiento de salud, en el hospital, aquí empieza una persecución penal contra ella, pese a que tiene 13 años, imagínense, pero allá a ese momento ya tenía 14 años, y se empieza a establecer como se les indica como una, prácticamente en ese momento no se utiliza ese término, como una infractora. En ese momento se utilizaba esa palabra, pero ahora sabemos que es adolescente en conflicto con la ley penal, por el hecho de supuestamente no haber sido esporádico, espontáneo el embarazo. Entonces, toda esta situación en la que incluso se empieza a perseguir prácticamente como un espacio sancionatorio por el hecho de este supuesto aborto espontáneo que era cuestionado a nivel fiscal. Imagínense ustedes esta víctima que no solamente recibió violencia por este hecho por parte de su progenitor, sino por la falta de diligencia o de debida diligencia que nosotros tanto conversamos a nivel de Estado peruano. Ahora, este doctor es el primer caso, y recuerda que este caso no es tan antiguo. Este no es el primer caso, en el caso que se genera este tipo de responsabilidad del Estado peruano. Este es el tercer caso que se resuelve dentro del marco del Sistema Universal de Derechos Humanos, respecto específicamente a aborto en adolescentes, ¿correcto? Tenemos otros casos muy sonados también, como el caso de la niña de iniciales LC versus Perú en el año 2002, o tenemos también el caso KL versus Perú en el 2011. Ambos casos sirvieron de base importante para resolver el caso Camila versus Perú. Ahora, recuerda que en el caso LC fue ante el Comité de Derechos Humanos y en el caso KL versus Perú fue ante el Comité sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW, ¿correcto? Ambos en el sentido respecto de despenalizar el aborto terapéutico. Pablo Taraga nos indica, doctora, no se califica de manera correcta en el ámbito penal. Bueno, esto es a nivel penal, ahora existen, señores, muchos cuestionamientos. Como les digo, yo el día de hoy vengo a mostrarles el ámbito y la operatividad de las instituciones, ya sea internacionales o nacionales, respecto a la protección de adolescentes, de niños y adolescentes, tanto como víctimas o adolescentes como denunciados, ¿correcto? No hay que salirnos de esta línea porque eso es lo que me corresponde el día de hoy. Aquí en todos los que accedan a las diapositivas, señores, al material que van a comprar sobre este diplomado muy bien organizado, están los links en la parte de abajo, me faltó decirles. Los links azules en la parte de abajo va a conllevar a que ustedes puedan acceder de manera directa al último informe de supervisión en el caso Camila. Importante, señores, para las investigaciones que ustedes correspondan. Adicional a eso, podemos tener claro, yo estoy corriendo, tratando de correr con el tiempo, en el caso Camila versus Estado peruano, este dictamen que ejerce justamente, en este caso a través de un seudónimo, ¿no? Le dice que esta persona quedó embarazada justamente a los 13 años, interrumpe esto, pero el resumen es que Camila experimenta varios problemas de atención respecto a su integridad física y su integridad psicológica, respecto a que pese a que su madre tuvo un acompañamiento con Camila y solicitó incluso a la madre la interrupción terapéutica, no hubo una respuesta, no es que hubo una respuesta negativa, no, sino que no hubo respuesta de manera inmediata. Y incluso el Ministerio Público, como les digo, había señalado un delito de autoaborto y ella la estaba considerando como
un adolescente en conflicto con la ley penal. Adicional a que se empezaron a hacer diligencias con la finalidad de revictimizar, porque las diligencias era que cuente la misma versión ante la policía, ante la fiscalía, ante el psicólogo. Eso es lo que se trata de evitar con cámara Gesell, eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Me dice, José, me dice que hay más casos. Claro, ¿recuerdan ustedes este caso del año pasado en el que y acá les hago la pregunta a ustedes, a ver, ustedes me tienen que dar una respuesta dentro del espacio de protección. ¿Recuerdan ustedes el caso del año pasado? Ahí está. Nicole, no sé si recuerdas tú el caso del año pasado de esta adolescente que fue violada. No, sí, esta adolescente que fue violada por su abuelo paterno y su abuelo materno. Los dos abuelos violaron a esta niña y violaban constantemente. El tema específico, ¿por qué les pregunto esto? Es que, y mi pregunta va específicamente para ustedes, doctores, esta adolescente queda embarazada. Ella solicita al sistema de salud cuando su mamá la lleva por estos ciertos cólicos que estaría presentando, dolores abdominales, determina que está embarazada. Dentro de eso se establece esta entrevista que se hace a la niña y se determina que los posibles, en este caso, ella cuenta, ¿no? Que el abuelo paterno y la abuela materna y el abuelo materno, ambos habían ejercido violencia sexual. Señores, ¿qué creen que pasa? Este caso que fue muy sonado, se activa el protocolo específico y se convoca de urgencia a este comité para establecer si procede o no el aborto. Pero ¿qué creen? ¿Qué crees, Nicole, que se analiza dentro de este comité? Primero, si es que el crecimiento de este niño dentro de esta adolescente puede afectar su vida, justamente el presupuesto que nos indicas. O sea, hay un estándar alto de que tiene que poner en peligro su vida. Es decir, si el cuerpo del adolescente tiene la preparación física como para soportar un embarazo hasta gemelar, el análisis es diferente. Y es que por eso el establecimiento de salud, Nicolai, demora mucho en emitir una decisión cuando el cuerpo prácticamente, el análisis de la posibilidad física de llevar estas condiciones de un embarazo no coinciden necesariamente a un análisis estereotipado de que porque, por ejemplo, hay violencia sexual en una niña de 12 años que todavía está en formación, su cuerpito puede atentar contra su integridad. Entonces, miren el problema en el caso Mila, no estamos hablando ahorita, estoy hablando del caso de esta niña que fue eh, violada por sí, creo, el caso de los dos abuelos, el caso de los dos abuelos. El problema era, y la pregunta que les hago a ustedes es lo siguiente. Ustedes, imagínense ser jueces de un juzgado de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar. Y usted como madre de este caso está asustada, está terrorífica, está diciendo, ¿por qué se están demorando? O sea, hay una posibilidad de que digan que no, que se va a rechazar ese aborto y que va a tener que ella llevar ese embarazo. ¿Qué harías tú, Pablo? Pablo, ¿qué pasa si aperturas una posibilidad inmediata? Recuerda que la protección o las medidas de protección tienen un plazo bien corto. ¿Cuál es ese plazo bien corto? 24 horas. Imagínate que la medida de protección que se pretende solicitar no es que se apruebe o no el aborto, sino que, claro, Sandra, pero imagínate, la evaluación médica se demora justamente por eso. Ahora, ¿qué pasa, Sandra, si te piden a ti como juez que dictes una medida de protección porque la madre está aterrorizada y quiere que de manera directa se emita una medida de protección obligando o disponiendo que el establecimiento de salud a través de su comité médico apruebe el aborto o dé respuesta, en el peor de los casos, de manera inmediata dentro de las 24 horas? ¿Qué haces tú?
¿Dictas como medida de protección eso o no? ¿Estarás facultada como juez de violencia? ¿Esperar un minuto más a una respuesta para proceder a un aborto, en este caso? Mira, y Flor nos da una información, me dice, doctor, es una vida, ¿por qué abortar? Por eso les digo, el conflicto surge en esta situación que era la violación, tanto Nicolai nos indica, el doctor en este caso bien sonado, de Mila, que ya me hizo recordar el caso que le pusieron de esto, era una niña de 11 años. Ahora, como les digo, no necesariamente te puedes regir en la edad, Nicolai, porque una cosa es de 14, no, estamos hablando que las características físicas como tal podría conllevar a que tú puedas identificar o a nivel médico que el cuerpo, no, que ese embarazo no pone en riesgo las condiciones físicas, porque el médico está evaluando la condición física adicional a la condición psicológica. Elizabeth, es que, a ver, mira, por ejemplo, Elizabeth nos dice, doctora, el aborto puede hacerse hasta dentro de los 5 meses. Es que, Elizabeth, no es eso. Es que si tú puedes dictar una medida de protección, ¿lo harías o no? Sí te vas a llevar un gran problema. Sí te vas a llegar a un problema, Nicolai. Te estoy hablando como una jueza de violencia. Imagínate que te interpongan, en ese momento tú estás de juez de turno, y en ese momento, ¡pah!, llega una medida, te solicita una medida de protección. Esta situación, señores, aquí empiezan los conflictos que ustedes están o que estamos viendo actualmente, de esta lucha de que una decisión judicial podría ordenar. Claro que sí. Incluso yo le podría poner un apercibimiento de denuncia por el delito de desobediencia a la autoridad o no. O sea, de poder puede, pero ahora sí, el abogado del centro de salud te va a establecer una situación, pues, catastrófica en el marco legal. Muy bien. Ahora, si tú analizas grupo etario, si tú analizas que de por sí la medida de protección trabaja a partir de un indicio razonable, recuerda, acá no hay duda a favor del reo. Yo quisiera que ustedes se saquen el chip de penal, por favor, porque no podemos establecer reglas penales para reglas de protección, son totalmente diferentes. Por eso a veces yo, cuando en audiencia, en la actuación inmediata, llegan los abogados con el típico característico enfoque penalista, pues lastimosamente no insertan argumentos para derrotar el nivel de coherencia de lo sostenido por la víctima, porque están centrados en acreditación de hechos y eso no es necesariamente lo que se busca en el espacio de protección. Bien, vamos a dejar ahí, pero puede ser importante el que ustedes analicen que podría darse con una medida de protección de manera directa, ordenarse, por ejemplo, la respuesta de este comité, o podría darse o ordenarse. Bueno, William, yo no podría dar una respuesta pues, a tu pregunta, ¿no? Tendríamos que analizar el caso en concreto como tal, ¿no? Muy bien. Es complicado, imagínate, más si está grabado esto, imagínate, William, ¿quieres que me destituyan? Muy bien. Avanzamos. No, está bien, Patricia, porque al final está relacionado, ¿no? No te preocupes porque está relacionado. El hecho de la posibilidad del aborto terapéutico es algo que todavía sigue siendo o sigue estableciéndose esta situación. Yo lo que podría hacer, Flor, sí es remitir lo que hago yo con centros educativos, por ejemplo, ante situaciones de violencia sexual o tocamientos indebidos en centros educativos, en el que, por ejemplo, usted me dirá, doctora, mira, les pongo el caso, ¿ah? Les pongo el caso específico. Un niño de 15 años, ya no hablemos de 8 años, 15 años, y el hecho ha sido así. Ha estado en el centro educativo, han aprovechado un espacio en el que han estado en una actuación. El adolescente, respecto de una niña de 13 años, eh, que era de otra sección, de otro salón, pero que estaba en el mismo turno, dentro del centro educativo, mientras que estaban en el festival, él y otro compañero han sujetado a la niña, la han sentado en las piernas de este niño de 15 años y este niño de 15 años ha realizado, según los hechos, tocamientos indebidos en sus partes íntimas de esta niña. Ella ha gritado, ha salido y ha sido auxiliada, correcto. Señores, respecto de eso,
este caso que ha sido ejecutado por un adolescente, 15 años, ya establece el margen superior de lo que me pide el, el margen que era ¿cuánto? 14 años. Señores, no estamos hablando de consentimiento acá en 14 años. ¿Ah? En 14 años estamos hablando específicamente en el que el imputado, la persona que está siendo indicada como o sindicada como supuesto agresor, ya tiene más de 14 años. Él ha realizado el tocamiento indebido dentro del espacio escolar. Entonces, acá tengo que analizar de manera completa. Primero, porque va a ser sometido. Yo ya puedo dictar una medida en su contra, pero para eso tengo que tomar en cuenta lo que me exige la normativa actual para yo poder dictar una medida en contra de un adolescente. ¿Recuerdan lo que les había dicho? ¿Quién tiene que estar presente? Su tutor y el abogado de oficio mínimamente. Ahora, doctora, ¿tiene que ser confrontado en el ámbito de protección con la víctima? Señores, es hechos de naturaleza sexual. Yo no puedo revictimizar a la víctima. La víctima no puede ni siquiera ir. Esta audiencia se realiza solo con la parte denunciada. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad que en el ámbito de protección acuda ese adolescente a mi audiencia? La justificación de que éste acuda con el padre o que acuda con el defensor público, específicamente es para qué? Para que yo pueda determinar incluso amplitud en un abordaje integral de que este sindicado como denunciado podría ser también víctima de hechos de violencia sexual. ¿Por qué el niño realizó el tocamiento indebido? Uno dice, no, doctor, ellos saben lo que hacen. No. Entonces, el hecho de por qué ese adolescente tengo que llevarlo ante un juez de protección, con la presencia de su abogado, incluso de oficio, y con la presencia de su tutor. Porque la información que él me pueda dar, señores, puede determinar que el hecho que él ha realizado lo ha podido ver, observar en la pornografía, en un video de pornografía, lo ha podido replicar porque tal vez a él se lo hicieron, tal vez en el mismo centro educativo, o tal vez se lo hizo en casa, o vio que alguien le hizo a otro integrante del grupo familiar. Es decir, la situación del adolescente en conflicto con la ley penal, señores, también podría ser víctima, Hugo. Y es por eso que ahora el juzgado de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar exige, lo que dice Pablo, por copia, normalmente se habla el término por acto reflejo. Es como un acto espejo. Lo que yo vi en algún lado, porque usted no puede responsabilizarme al adolescente y que él nació con el componente genético. Ahora, César, esto de que sí es un juego, no, eso sí no es un argumento válido. Recuerda que dentro del sistema de protección no. Aquí el tema lo que tienes que hacer es identificar si ese acto que ha hecho o realizado, es un acto aprendido, es un acto que él ha visto o que en él se ha realizado. Toda esa información lo necesito y esa información es la que él me va a dar en esa audiencia. Esa es la información que yo recabo. Es importantísimo porque no solamente voy a dictar una medida en contra de él, Manuel. Porque ¿qué gano? Mejor lo dejo, Manuel, para que el juez de familia, no el juez de violencia, dicte la medida como adolescente en conflicto con la ley penal o no. Claro, si ya tiene 15 años. Ya pasó los 14. Él puede ir con el Código de Responsabilidad Penal y que vaya y que si por último quiere aplicar la medida de más alto impacto, que es la del retiro del hogar y llevado a un centro juvenil. Pero ¿qué pasa? Incluso en la información que hoy tuve de este adolescente, la información enriquecedora, ¿saben qué llevó? Muy bien, Pablo, él también podría ser víctima. Y efectivamente, él en una parte de la información que brinda indica que dentro de casa se le había realizado tocamientos indebidos. ¿Por quién? Por el inquilino que vivía dentro de esa casa. Importantísima información. Por eso yo les digo, esto va mucho de la mano. Ahora, esto no es cámara Gesell, ¿ah? Que pueda yo utilizar cámara Gesell, sí, pero en esta situación es entrevista, no para revivir los hechos, no estoy revictimizando. Por eso cámara Gesell tiene que tener una finalidad específica, acá no. Acá lo que yo quiero es recabar información sobre el hecho específico, no para determinar culpables. Ámbito de protección no determina culpables ni inocentes. Aquí, amplitud. ¿Correcto?
amplitud para poder abordar. Bien, vamos a profundizar eso un poquito más adelante. Tenemos otro caso, pero ya no vamos a profundizar tanto en este caso porque nos queda muy poquito tiempo. El caso KLI, yo a todos estos señores tienen link. Usted hace clic y se va a ir a la amplitud del caso, ¿correcto? Este también es un caso versus Perú respecto al Comité de Derechos Humanos, también por el tema de la posibilidad del aborto terapéutico. Todos ellos están en relación del aborto terapéutico. En este caso, miren, fue un adolescente de 17 años, ¿ah? Ya no estamos hablando de 11, de 12, de 13, 17 años y tiene un embarazo de feto anencefálico en el hospital Arzobispo Loaiza, pero el hospital rechazó la solicitud de aborto terapéutico, obligado a llevar el término del embarazo y a dar de lactar. En este caso, el comité encontró responsable al Estado peruano. Yo sé que ustedes van a decir, doctora, pero no porque tiene esta situación o es producto de una violación o no, será justificación o no para el embarazo, ¿correcto? Pero no podemos establecer una situación de que, bueno, igual él va, ese niño, las posibilidades de vida son de 1 o 2 meses. No es eso. Es el impacto de llevar un embarazo producto de una violación sexual o un embarazo en el que las condiciones, recuerda que tiene ya un derecho al acceso a la información sobre tal. Entonces, es una suma de derechos y esto, si quieres profundizar, este es el caso que se llevó ante el Comité de los Derechos Humanos. Otro caso, el caso LC versus Estado peruano. Específicamente, esta también es una niña de 13 años violada por su vecino. Cuando descubrió que estuvo embarazada, intentó suicidarse. Recuerda que el suicidio es uno de los impactos que mayor se ve en el tema del embarazo adolescente. Se arrojó desde el techo de la casa de una vecina, acción que le produjo una lesión severa y en este caso la columna. Los médicos del hospital Daniel Acides Carrión atendieron a la niña, rechazaron nuevamente la petición de aborto. Es decir, señores, no siempre, por eso les digo, usted con una medida de protección podría ordenar que se realice el aborto. Es una situación, señores, revise usted el caso Ana Estrada, y eso que son para adultos, estamos hablando de grupos vulnerables de especial protección, niño, niña, adolescente. Pero igual yo les muestro este abanico de posibilidades en el que ya el Estado peruano ha sido responsable, ¿correcto? El Estado peruano ya ha sido declarado responsable en este tipo de casos. Muy bien. Ahora, hasta aquí, víctima. Hasta aquí, impacto, embarazo adolescente, deserción escolar, suicidio, intento de suicidio, impactos en su salud reproductiva, impactos en su salud psicológica. Ahora vamos con el adolescente en conflicto con la ley penal. Ahora vamos a ver aquel que ha sido sindicado como el ejecutor de ese hecho de violencia, ¿correcto? Vamos primero víctima, ahora vamos con el ejecutor. Dentro de ese plan, recuerda que este plan va con una visión hacia el año 2030 y recuerda que por más que esta persona o el adolescente sea el ejecutor, yo no puedo hablar de niño como ejecutor y con objeto de sanción porque si es niño recuerda que es a favor, o sea, a protección. Por más que él haya cometido ese hecho, tengo que analizar cuál ha sido el contexto, cuál ha sido el origen, si es que ha sido un acto reflejos, etc., etc., etc. Porque también a ellos, al adolescente no lo discrimino porque él cometió un hecho, sino que al contrario, tengo que establecer un principio pro adolescente en razón de él. Y para eso hay un plan nacional que contempla eso, el Plan Nacional del Adolescente en Riesgo y en conflicto con la ley penal al 2030. Esto ha sido el último decreto supremo emitido, ha sido el 003-2023, en el que se aprueba un calendario oficial para la aplicación progresiva del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. O sea, señores, esto está casi caliente. O sea, en el 2023 ya se aprobó una nueva prórroga para que se pueda implementar en la totalidad. Recuerdo que con Udiápolis siempre hemos estado al pendiente de la implementación. Recuerdo el año pasado con River conversábamos, le decía, River, es inminente, ya se aprobó y se viene la implementación de estos juzgados híbridos, juzgados con sistema acusatorio, pero con un enfoque en víctima. Y sería importante que Udiápolis capacite, porque cuando salgan esas plazas, ¿correcto? César me dice, doctora, ya lo están aplicando. Recuerda, César, solo se aplica la parte de medidas socioeducativas. ¿Cómo vas a aplicar el sistema acusatorio si el juez penal es el único que ve el sistema acusatorio? El juez de familia no ve el sistema acusatorio. ¿Correcto, César? Entonces hay que tener claridad. Por eso la importancia en las capacitaciones sobre estos hechos. El código se aplica solo en la parte de medidas, solo en esa parte. La estructura que lo vamos a ver ahorita nomás no se aplica todavía, porque no tenemos el órgano jurisdiccional, pues César. ¿Quién ve un adolescente en conflicto con la ley penal? ¿Un juez penal? No, no hay forma. Es el juez de familia. Que el Congreso quiera, eso ese es otro punto, ¿correcto? Pero lo que se aplica del Código de Responsabilidad Penal es justamente en la decisión.
en la parte de las medidas que se van a emitir en la sentencia. Eso sí. Bien, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces es importante la capacitación respecto a estas nuevas reglas del sistema acusatorio. ¿Cuáles son? Las vamos a ver chiquitito nada más cómo van a ser, cómo se plantea el nuevo escenario para estos adolescentes en conflicto con la ley penal. Vamos a avanzar esto lo hemos visto ya un poquito la clase pasada. Acá hay algunos principios. Claro, Elis, justamente en el caso de aquellos delitos cometidos por adolescentes, es que se utiliza este Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Pero recuerda que este código tiene principios y estos principios van a ser pro adolescente. Recuerda que el sistema de violencia es pro víctima, en el caso del sistema penal es pro reo, en el caso del ámbito laboral es pro operario. Y así podría establecer el pro, porque todo sistema tiene una cierta diferenciación en razón de grupos vulnerables. ¿Acaso tiene igualdad de armas el empleador con el trabajador? No, por eso hay pro-trabajador. En el caso del sistema penal, existe pro-reo justamente en lo que más le favorezca. En el caso de violencia contra la mujer, existe un enfoque pro-víctima, justamente en razón de esta protección por el alto índice de violencia. Y en el tema del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, existe un principio de interés superior del adolescente, pro-adolescente. Es decir, si tú vas a interpretar y vas a aplicar una norma, tienes que privilegiar el sentido específico de proteger al adolescente. Y te doy un ejemplo. Cuando tú dictas una medida, en este caso que restringe o que limita a un adolescente, que podría ser la de más alto impacto, que es retirarlo del seno familiar, sacarlo y llevarlo a un centro juvenil, esa tendría que ser una medida supervisada constantemente. Eso te dice el Código de Responsabilidad. ¿Vas a dictar esa medida? Ya, me la supervisas constantemente porque puede ser que ese espacio en el que tú has recluido a este adolescente no sea el espacio más adecuado para él. Entonces, yo sé que para eso ustedes dirán, doctora, pero los adolescentes están cometiendo delitos, ellos ya saben esto que lo otro. Ya, perfecto. Pero la idea de Estado a partir de esta implementación es eso, es priorizar que el adolescente se quede dentro del entorno familiar, salvo situaciones excepcionales cuando el entorno familiar es un entorno familiar delictivo. Tengo que sacarlo de ese espacio y ponerlo en un espacio de protección. Eso lo vamos a ver con lo que dice el INEI, ¿no? En estos adolescentes que son recluidos en centros juveniles y que dentro del centro juvenil en una encuesta se realiza que casi el 50% de los adolescentes o de la población recluida en centros juveniles tiene un integrante del grupo familiar privado de su libertad. Eso conlleva este espacio de ciclo de violencia repetitivo. Si mi padre delinque, yo tengo la posibilidad mayor de delinquir. Si mi madre delinque, yo tengo la posibilidad mayor de estar dentro de ese espacio delictivo, ya sea por zona geográfica, ya sea por contexto económico, por situación cultural, etc, etc, etc. Muy bien, estoy que trato de avanzar esto lo más rápido posible. Existe también el hecho del principio de justicia especializada, el principio de desjudicialización respecto a que se priorice adoptar medidas que eviten someter al adolescente a un proceso judicial que pueda generarle un efecto negativo. Cuida mucho al adolescente. Yo sé también que ustedes podrían decir, doctora, pero ya no, imagínense, el gringacho, pongan el caso del gringacho, o estos adolescentes que son parte de estos sicariatos que matan a sangre fría. Entonces, también existe esta desazón por parte de la sociedad. Pero señores, esa gente que está, o esos adolescentes que están en calle matando, es porque el Estado no le dio las oportunidades. Y usted dirá, doctora, no me puede decir eso, sino, imagínese, va a justificar al que roba o al que mata porque el Estado no le dio trabajo. No, pero en el tema del adolescente es una visión diferente. En el adolescente pude advertir como Estado estas alertas previas, como por ejemplo, cómo se venía desempeñando en el espacio escolar. Recuerda que hay un derecho humano ahí, un derecho fundamental, perdón, del acceso a la educación. Y estos adolescentes tienen antecedentes de situaciones conflictivas en el centro educativo. El niño que entrevisté hoy tenía 2 y 3 expulsiones previas dentro de su centro educativo. ¿Qué hizo realmente el centro educativo? ¿Supervisó que acuda a la terapia? ¿Qué hizo la mamá? ¿Por qué no continuó la terapia? Iniciaba la terapia y la dejaba la terapia. Es decir, ya existían este antecedente previo de que iba a suceder un hecho desencadenante mucho mayor. Entonces, es importante hacer este seguimiento a esta cuna o a este caldo de cultivo de adolescentes que podrían ir en conflicto con la ley penal, ¿correcto? Y una primera muestra para ti debería ser, por ejemplo, jueces penales, jueces de investigación preparatoria, jueces de unipersonal, que el unipersonal que dicta una sentencia condenatoria con pena privativa de libertad, o en lo que tanto se habla, que les comenté a ustedes la clase pasada, estos jueces de investigación preparatoria que determinan una prisión preventiva.
Pero cuando analizan la prisión preventiva, analizan los arraigos y dentro del arraigo determinan también componente familiar. Recuerdo usted Chibolín diciendo quién va a llevar a mi hija al colegio. Señores, no me estoy justificando los actuales ni voy a entrar en un caso pendiente, sino para que se nos quede ese hecho mediático de la posibilidad de integrantes del grupo familiar. Ahora, ¿por qué no el juez penal no se va a limitar, el juez de investigación preparatoria, de que porque tiene hijos o no, o incluso sería un componente discriminatorio? Soy madre soltera, entonces no tengo familia. Perdón, soy madre que no tiene hijos, entonces no tengo familia. ¿Acaso no tengo padres? ¿Acaso no tengo abuelo? Entonces, este tema del tema de familiar es muy cuestionado. Pero por último, centrémonos en la existencia de integrantes del grupo familiar. Imaginemos que la madre está privada de su libertad y el padre tiene ahora una prisión preventiva. ¿Qué va a pasar con ese adolescente? Ah, doctora, que por eso entonces no le voy a dictar prisión preventiva. No, no digo eso. Dicta la medida, pero el juez penal, el juez de investigación preparatoria, podría identificar claramente dentro de ese análisis de que se remitan algunos actuados o datos específicos del adolescente o del niño dentro de ese grupo familiar, que si bien es cierto, no ha sido componente importante para poder no determinar una prisión preventiva, que se está dictando la prisión preventiva, pero de manera preventiva, remitir los actuados al juzgado de violencia o remitir los actuados al centro de emergencia mujer o a la DEMUN, a la Defensoría del Pueblo, a la institución, al organismo que tenemos infinitos en protección de los niños. Y ahí puedes tener este primer contacto con el sistema de protección para ir haciéndole el seguimiento a ese adolescente. ¿Qué va a pasar con él? Mamá privada de libertad, papá con prisión preventiva. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la línea que le va a seguir a ellos? ¿Correcto? Eso es importante. Muy bien, sigamos. Ahora, eso es lo que te estaba diciendo César, de que todavía no se aplica el principio acusatorio. Este principio está determinado, ¿correcto?, en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, principio acusatorio. Es decir, el sistema que se va a regir es el mismo sistema que seguimos actualmente en el tema penal, no en el juego de familia, pero con principio pro adolescente. La anonimización, que tiene que ser mantenida siempre, la anonimización es importante en el caso de niño, niña, adolescente, incluso para todo el sistema de protección, la anonimización desde actuados policiales incluso. Ahora, para poder analizar algunos enfoques que se rigen en el Código Penal, en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, se rige por el enfoque de género también, se rige por el enfoque de derechos humanos y por el enfoque de interculturalidad. Tres enfoques importantes para poder establecer la responsabilidad del adolescente. Ahora, otro enfoque importante también es el enfoque restaurativo. Recuerda que el tema de anonimizar, de priorizar el hecho de que se mantenga en el entorno familiar, entre otros presupuestos, es justamente para restaurar, para reinsertar ese adolescente dentro de este espacio o comunidad con una cierta normalidad. Situación que, señores, ni en adultos se puede, en adolescentes hay una esperanza mayor de que se pueda reinsertar como tal. Bien, estos sujetos procesales en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, restaurativo sí se puede, dice César, muy bien, con bastante esperanza, ¿no? Porque señores, disculpen, pero nosotros que tenemos ahora, recuerda que los centros juveniles, antes, ¿quién lo administraba? ¿Recuerdan ustedes? Pueden escribir en el chat. ¿Quién administraba los centros juveniles, señores? ¿Qué institución? ¿Recuerdan? ¿Qué institución administraba los centros juveniles? El Poder Judicial. ¿Y quién crees que ahora lo está administrando, Manuel? César. Ya no es el Poder Judicial. Ahora lo está haciendo el ministerio. Y el problema de los centros juveniles, por el tema del el Ministerio de Justicia, Minjus, muy bien, Manuel Arauco, es los falta de presupuesto, los profesores guía o los educadores, que antes eran personas que se encontraban, que iban incluso a la audiencia, porque cuando en una audiencia para determinar responsabilidad en el adolescente se convocaba a los padres de los adolescentes, ¿qué creen? Los padres no les interesaba, no iban. Se agotaba por toda forma de conversar con los padres para que acudan a las audiencias y decían, no, él ya no cambia, ya llévelo, enciérralo ya. O sea, a los padres no les interesa estos adolescentes que se ven o van a ser apartados del entorno familiar, porque realmente no hay esa presencia. Pero antes Ruth, el educador, era casi el padre del niño, o del adolescente, perdón, el educador. Sin embargo, ahora existe una ausencia
de capacitación, de fortalecimiento a los educadores, ¿no? Es lo que pasa. Incluso, no sé si ustedes recuerdan una clase que tuvimos también con Udeápolis, uno de los administradores de los centros juveniles se conectó. Me dijo, doctora, adicional a esta realidad triste que vivimos, voy a agregar que ¿saben qué pasa? El rango de edad, recuerda que si un hecho es cometido por un adolescente que tiene 16, 17 años, pero dentro de esta responsabilidad restringida que se pueda dar dentro de este espacio, imaginemos que cumple la mayoría de edad, César, dentro del centro juvenil. ¿Qué va a pasar? ¿Saben qué pasaba? Había un grueso de población, Nicolai, había un grueso de población mayor de edad dentro de los centros juveniles. No era automático, Nicolai. Entonces, lo que decía este director del centro juvenil, doctora, los mayores de edad que ya cumplieron siguen aquí en el centro juvenil, esperando que se determine su situación. Y la población mayor dentro del centro juvenil son adultos. Más que adolescentes hay adultos. Una situación de verdad que está, por eso yo cuando inicié la exposición de la clase anterior dije, ¿qué queremos de nuestros adolescentes? ¿Ustedes creen que esto va a cambiar porque un juzgado penal lleve este sistema acusatorio y determine cárcel para ellos? ¿Va a cambiar la situación, señores? No va a cambiar. Por política criminal, ustedes que más ven penal incluso, saben que dentro de esta política el incremento de penas, el hecho no va a mejorar la situación. Acá la única política que va a mejorar es la política educativa, señores, y no sé por qué sigue existiendo tanta resistencia a ello. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los sujetos procesales en este código? Ministerio Público, Policía, el derecho al adolescente, la exoneración de responsabilidad penal para estas situaciones, la defensa técnica que puede haber y los órganos auxiliares como equipos técnicos interdisciplinarios. Bien, vamos avanzando. A ver, lo que les había señalado, miren, aquí, César, para que más o menos tengas una idea de cómo es que se va a llevar las etapas dentro del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Por ejemplo, acá va a haber etapa de investigación preparatoria, va a existir en este caso también, por ejemplo, la etapa de juicio oral, la emisión de la sentencia, la acusación. Entonces, todo esto es como un sistema penal específicamente, pero con un chip de juez pro adolescente. Así queremos un robot, mitad penal y mitad familia, algo así, ¿correcto? Pero eso todavía no se implementa, no se implementa. Lo que sí hemos implementado, César, son las medidas socioeducativas dadas por este Código de Responsabilidad. Tanto las medidas que se dictan, así como la supervisión de las medidas y la ejecución de las medidas, ¿correcto? Dentro de la tipología de estas medidas podrían consistir en internación en un centro juvenil, que es la medida de más alto impacto, o las medidas no privativas de libertad, ¿no? Que podrían ir con acompañamientos, con terapias, etc. ¿Cuáles son las principales instituciones relacionadas con la prevención de estos hechos de violencia y que tendrían que, por ejemplo, en estos impactos de embarazo adolescente no deseado, de estos embarazos que podrían poner en peligro la integridad incluso de estos niños? Se determinan a partir de las siguientes instituciones. Primero, el Ministerio de Salud, por ejemplo. El Ministerio de Salud, según lo que ha establecido el informe del año 2021 de la Defensoría del Pueblo, yo les he dejado el link, ustedes lo pueden descargar porque es un informe muy completo sobre hechos de violencia sexual, adicional a lo que es capacitación, cumplimiento de algunos protocolos, te indica justamente que se pueda, por ejemplo, establecer la guía y que se dé cumplimiento a la guía de estandarización de aborto terapéutico como un paquete prestacional del sistema de salud. Algo que obviamente, si la Defensoría del Pueblo, que debe garantizar dentro de ese análisis conjunto, pero estamos hablando de adolescentes, yo sé que hablar de aborto para ustedes resulta un poco todavía complicado. Claro, claro que sí, existen reglas para ello, pero esas son las recomendaciones que establece el informe de la Defensoría del Pueblo para adolescentes de embarazos no deseados, en este caso por violación sexual. Que se establezca una difusión y capacitación en la Guía Técnica Nacional para Estandarización de Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante, si es que se establece una interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor a 22 semanas. O sea, eso yo no voy a entrar en hablar de la norma técnica, pero esto es claro relacionado con el hecho del aborto producto de la violación sexual, ¿correcto? También
Por ejemplo, para ir avanzando, se establece también medidas que debe realizar el gobierno regional y los gobiernos locales justamente en razón de estos grupos vulnerables. El Ministerio de la Mujer también, adicional a la capacitación, la articulación, la interoperabilidad, etc. Voy a correr para darle los 15 minutos de preguntas. El ministerio, a ver qué me preguntan acá, chicos, disculpen porque estoy tratando de avanzar en lo máximo que puedo. Mira, la despenalización, Nicolai, del aborto es algo que no podría yo, más si soy un juez de familia, ¿no? Poder dar una opinión tan libre sin una documentación respecto a ese sustento de caso específico, ¿no? Hay que respetar, hay que entrar al respeto de nuestras normas nacionales y nuestras normas internacionales. Según eso, podremos actuar en un caso en concreto en el que sí se pueda dictar una medida y en el que no. Bien, al Ministerio de Justicia, recuerden que hoy día estábamos hablando de las principales instituciones, y acá, punto, Ministerio de Educación. Este es el principal ente rector para todos, señores. Queremos que reduzca índices de violencia sexual, ya, vamos al Ministerio de Educación. Y como yo les digo, con la medida de protección yo puedo enlazar UGELs, colegios, centros educativos nacionales o privados, programas ICB también y Ministerio de Educación. Podría incluso llegar a un punto de violencia estructural o sistémica, pero eso no lo vamos a conversar hoy. Muy bien, llegamos a las directivas que nos van a servir mucho, que es la directiva de la evaluación del interés superior del niño, que lo conversamos en la clase pasada, en el que se habla de madurez, autonomía progresiva y condición de vulnerabilidad. Esta directiva es muy usada, señores, y usted la tiene que tener impresa o la tiene que tener descargada, porque si es que va a trabajar con niño, niño, adolescente, esta directiva es importante para sus cuestionamientos, justamente en razón de la evaluación que pueda realizar el equipo multidisciplinario dentro de las Cortes Superiores de Justicia, en las que están obligadas a analizar esta directiva. Y aquí, protocolo de entrevista única para niña, niño y adolescente en cámara GESEL. ¿Qué es lo que se busca en esta cámara GESEL? Esta cámara GESEL es una herramienta de vital importancia que va a permitir aplicar un procedimiento de entrevista única para la toma de declaración testimonial que forma parte de la investigación y está dirigida a personas víctimas de violencia. Lo que esta imagen trata de reflejar es que muchas veces este contacto del niño o el adolescente con todas estas instituciones o con todos estos profesionales, policía, médico-legista, psicólogo, fiscalía, ministerio, defensoría del pueblo, el MINSA, el psicólogo de la PNP, el abogado, el Poder Judicial, aparte de contarle a la familia o los integrantes del grupo familiar, conllevaba a una superexposición y sobrevictimización y revictimización de estos adolescentes, por lo que se construye este espacio de cámara GESEL para evitar sobre todo que esta información conlleve a un efecto de revictimización. Yo quería entrar ahora a proyectarles lo de cámara GESEL, pero creo que en el mismo diplomado van a tener un caso específico de cámara GESEL, así que mejor que el abogado específico del ámbito penal pueda establecer su oportunidad, qué tipo de prueba es y ese tipo de preguntas relacionadas. Y bueno, señores, también les he dejado a los que van a adquirir en el tema de niño y adolescente, también siempre yo relacionándolo con el tema civil, es importante, pero ese es el punto específico, que un pleno en el año 2022 se cuestionó. ¿Se puede dictar medidas de protección a favor de niño, niña, adolescente, de niño, perdón, niño, hombre, varón, víctima de violencia sexual ejercida por agresores que no son integrantes del grupo familiar? ¿Cuál creen que fue la respuesta? Recuerda que tu ámbito de protección protege a la mujer durante todo su ciclo de vida y protege a las personas o a los niños o niñas o hombre o mujer que sean puesto en peligro su integridad, que haya sido cometida por integrantes del grupo familiar. ¿Y en dónde dejo este niño de 8 años que fue agredido sexualmente o porque le obligaron a ver pornografía o porque hubo tocamiento indebido o lo que fuese por una persona que no es integrante del grupo familiar? Si esa persona, niño de 8 años, es niño, es varón, lo saco del ámbito de protección de la renta 3 y 4 o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Señores, bueno, tomamos en consideración que no lo puedo sacar, Michelle. No lo puedo sacar, porque dentro de un abordaje integral, dentro de una visión de derechos humanos, no hay posibilidad de que porque sea niño lo discrimine. Es decir, el hecho de la situación de la connotación sexual también. Ahora, por eso les digo, más allá de la literalidad de normas, tenemos que regirnos por marcos internacionales, ¿correcto? Muy bien. Muchísimas gracias, señores. Voy a dar por finalizada la clase. Como les había comentado, esta clase he tratado de hacerlo lo más rápido y dinámico. Doctor Reader, para que pueda, por favor, las preguntas para poder respetar los horarios. Gracias.
Muy amable, doctora Tania Bocanegra, estimados participantes, los que no se hayan matriculado, ya saben la misma modalidad, dejar su número de celular en el chat. Solamente los que se van a matricular, los que no, omítanlo, no se preocupen. Tenemos ahora la ronda de preguntas, pero solamente se da pase, como hice mención desde el inicio, quienes tengan cámara activa. Levantan su manito y proceden a activar el audio. Pero por favor, relacionado al tema, ningún caso particular. Tengan en cuenta, estimados colegas, ningún caso particular, porque nuestra docente es magistrada, por lo que no puede pronunciarse ante ninguno de ellos. Una pregunta, por favor, estimado César, adelante. Gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. Hemos aprendido mucho. Doctora, y en caso de, por ejemplo, por eso le decía hoy como un juego, no le dije sobre un juego. ¿Por qué? La Porque concepción del adolescente, ¿no? sí, en el colegio pueden jugarse de distintas maneras, ¿no? Y un menor también puede jugar con un adolescente. Y puede ser de que este menor se asuste de este juego y le cuente a su padre o al profesor y denuncien este hecho. El adolescente no tiene intenciones, sino de jugar. ¿Qué va a prevalecer ahí? El adolescente tampoco conocía de estos hechos, de que este tema de que fuera a ser sancionado este juego, ¿no? Entonces, el magistrado lo va a convocar, el Ministerio Público también, pero aquí, ¿qué es lo que va a primar? ¿Alguna evaluación psicológica? ¿Alguna evaluación? No sé, quisiera la pregunta. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, César. Efectivamente, ¿cómo concibe el hecho realizado? Porque es innegable, el hecho se realizó, el hecho de un hecho de violencia con connotación sexual. Ahora, lo que tenemos que nosotros hacer es identificar por qué o cuál es el motivo que ha conllevado a la ejecución de ese hecho. Por ejemplo, un acto reflejo. Por ejemplo, algo que le ha sucedido a él, que lo vio en una computadora o que por último, como él dices tú, pensaba que era producto de un juego porque normalizó ese juego a partir de actuaciones que realizaban sus primos, sus amigos o dentro del mismo centro educativo se había realizado eso con anterioridad. Todo eso es importante justamente en la información que el adolescente va a dar. Ahora, recuerda que toda entrevista que se tiene con el adolescente se va a respetar su grado de madurez y su nivel de autodeterminación, porque puede ser que tenga 15 años, pero que su grado de madurez sea de un niño de 8 años. Y eso también va a ser valorado, claro que sí. Entonces, ahora, determinar todos esos componentes adicionales que han llevado a la ejecución de ese hecho, que no podemos decir que es el componente genético, como yo les dije en alguna clase, solamente determinar de que ese hecho ha sido por componente genético sería pues el XYY, que es el asesino por naturaleza, que es el asesino serial, porque así viene su cromosoma, pero no es lo que pasa en el caso de las conductas de los adolescentes. Entonces, tengo que tratar de identificar por qué se realiza ese hecho. Ahora, César, no hay que asustarnos en el hecho de que va a haber una sanción específica para ellos. Recuerda que el juzgado de familia es el que va a determinar esa aplicación respecto a la responsabilidad penal del adolescente en conflicto con la ley penal y lo primero determinante va a ser la edad y segundo su grado de determinación y su nivel de madurez. O sea, son componentes que no se van a despegar. Ahora, esta situación de juegos o no, no podemos normalizar, porque esos no son juegos que se realizan entre niños y él no tiene la capacidad de ese discernimiento absoluto para decir, sí, yo sé que es un juego o no. Tengo que saber por qué él considera que eso es un juego, ¿correcto? Y para eso necesito la evaluación psicológica de cajón. Y eso me va a poder determinar que incluso otra persona que sí tenía un discernimiento claro habría realizado ese hecho y él lo habría reflejado. En ese caso, no necesariamente en todos los casos, ¿correcto? Bien, gracias, César. Muchas gracias, doctora. Ya saben, estimados participantes, tener activo su cámara y dejar su número de celular los que se van a matricular, ¿sí? Estimado Manuel, por favor, directo a la pregunta. Gracias. Estimado Manuel, Sí, bienvenido. doctor. Sí, buenas noches, estimada doctora. Primeramente, gusto saludarle a todos. Si bien es cierto, en el colegio, a veces de repente por comunicación con los docentes, en este aspecto somos cosas diferentes, que de repente el alumno desaprueba una materia y de las cuales la docente
lo lleva a su vivienda o algún lugar para que apruebe esa materia. Pero en este fin, entonces no salen involucrándose los dos. ¿Cuál sería el aspecto y la finalidad de ambos, siendo el alumno menor y la docente mayor? ¿Cuál sería la finalidad de este tema? Correcto, gracias. Lo que yo trato de entender de los supuestos y la problemática que nos dice dentro de su mismo lenguaje, claro que sí. En el hecho, específicamente, primero, márgenes de edad. Segundo, el hecho, recuerden, del hostigamiento sexual por abuso de poder dentro, por ejemplo, de la relación profesor-alumno. Eso es otro punto. Entonces, para cada situación tenemos que ir desmembrando. Primero, quiénes son los sujetos, si es que se realizó dentro de un uso o abuso de poder, es decir, profesor-alumno, en el caso que el profesor obviamente es mayor de edad, como tal, y establece este inicio de relación. Yo he tenido casos, por ejemplo, varios casos de adolescentes en entre grados más o menos 15 y 16 años que se les encontraba en la playa con sus profesores, por ejemplo. Eso hubo un caso, yo soy juez de Virú, tenemos una playa ahí que es Puerto Mori, y en esa playa se hizo un operativo y se encontró a una alumna con su profesor en la playa, ¿no? Fue con uniforme incluso fuera del horario escolar. Entonces, sobre ese hecho hay que investigar, claro, pero hay que también analizar la situación primero de la edad, 16 años. Segundo, del hecho del ejercicio de la docencia que podría ser dentro de un espacio educativo. Hay un sometimiento, por más que ese hecho haya sido fuera del colegio, por la relación nexo profesor-alumno. Ahora, todos esos componentes pueden ser analizados. Ahora, el dictado de la medida de protección es inminente en este caso. Cuando pasa por situación de profesor-alumno, el dictado de la medida de protección es inminente. No tiene nada que ver que el adolescente sí, que quiere iniciar una relación con el profesor o no. Eso no está aquí en debate. En el ámbito de protección tengo que proteger a una alumna que va a tener una cierta continuidad en el centro educativo porque todavía está estudiando y la continuidad de un profesor con un nivel de peligrosidad alto por el hecho de ser docente y que podría volver a cometer esos hechos. Entonces, la medida de protección está orientada ¿a qué? A evitar que vuelvan a generarse nuevos hechos incluso de mayor gravedad. Y por eso tengo que dictar. Pero ¿cómo hago para dictar medidas de protección dentro de centros educativos? Yo podría, por ejemplo, determinar expulsiones, términos de contratos laborales, por ejemplo, para el docente. ¿Tengo esas facultades, señores? Para poder hacerlo, no las tengo. Lo que tengo que hacer es solicitar al centro educativo que me presente un plan de atención ante esta problemática. Por ejemplo, el hecho de el comportamiento de los docentes fuera del aula, el comportamiento dentro de aula, el tema del acercamiento que pueden tener los alumnos con los profesores. Por ejemplo, yo en capacitaciones en los centros educativos, los directores me decían, doctora, nosotros hemos llegado al punto que al alumno le tenemos prohibido el saludo en mejilla. Aquí todo es saludo coreano. Nadie, ningún acercamiento. Es más, el director atrasó una línea roja en el borde de su escritorio para decir que hasta este punto nada más se acerca un adolescente o un niño, con la finalidad de evitar, recuerden señores, que en los profesores hay un alto índice de docentes denunciados por hechos de violencia sexual, que realmente son hechos de connotación sexual. Yo tengo hasta hechos de violencia de que un profesor de educación física le dio un beso por saludo a una niña, pero que la niña indica que lo besó. Ahora, dentro del ámbito penal se podrá determinar si realmente el beso constituye tocamiento indebido. Recuerda lo que ha dicho el Tribunal Constitucional sobre eso, o la información sobre si es que el beso o el cierto roce podría constituir o no. Pero señores, eso se va a dar en una amplitud probatoria en el ámbito penal, pero mientras tanto, ¿qué va a pasar con ese profesor? Entonces, la importancia de la capacitación y la prevención, que es lo que nosotros manejamos como jueces de familia, es que los centros educativos, en los reclutamientos de personal, que no lo hacen, aquellos profesores que postulan tienen cursos mínimos de capacitación de cuáles son las líneas mínimas de comportamiento dentro de un centro educativo, del nivel de acercamiento con los alumnos. Entonces, claro, Miluska me dice, doctora, de manera preventiva a nivel administrativo van a dictar una disposición de separarlos del centro educativo por tantos meses, por esto, y al final cuando se resuelva ya lo van a terminar de cerrar el contrato laboral. Es que no, hay que también tomar una cierta diligencia o debida diligencia de cuidado dentro del comportamiento que realizamos en el centro educativo. Es muy fácil ahora el proceso de denuncia. Una alumna puede entender que su profesor se enamoró de ella porque la está reforzando en el colegio, la apoya, le compró una torta en el kiosco. Entonces, el esclarecimiento de hechos como tal se va a dar en un ámbito de probatorio más grande, más amplio. Pero señores, como tema de prevención también es importante, tanto que reclutamiento como las personas que ya se encuentran laborando, que son docentes, establecer estas pautas que debe darlo el propio reclutador, que es el centro educativo, Ministerio de Educación y UGELES, ¿correcto? Bien, eso sería mi respuesta. Gracias, doctora. Estimado Juan, adelante, por favor, una pregunta, se precisa.
Muchas gracias, muy buenas noches. Doctora Tania, qué gusto escucharla y aprender algo más de usted. Doctora, mi pregunta va relacionado a un hecho de violencia sexual. ¿Ya? Juzgado de familia, Adolescente, cometido por adolescente, doctor, o recayó en un un niño, adolescente. un niño de 7 años ¿Ya? en agrado de otro niño de 7 años. La juez de Correctísimo. familia emitió sentencia y fijó o terminó medida de protección. ¿A Ya, favor de mi quién, doctor? pregunta, a favor de ambos, del Muy agresor bien, como de la víctima. correcto, porque Pero, es menor de 14. Hasta ahí estamos bien. Uno. Ya. ya, ahora mi pregunta es, la responsabilidad civil, independientemente de la medida de protección, la juez o el juez de familia lo debe o lo puede determinar dentro de ese mismo proceso especial establecido por el 242 del Código de Niños y Adolescentes, o es que acaso, si es que el abogado de la parte de la víctima se reservó el derecho de plantearlo en la vía civil, juez civil o juez mixto, solicitarlo, y siendo que el hecho ocurrió dentro de una institución educativa privada, Ya. la responsabilidad civil, ¿quién la asume? ¿Quién responde? Mi pregunta es, los padres de familia del niño, en atención al artículo 74, inciso F del Código de los Niños y Adolescentes, que dice representación en los actos de la vida civil y la responsabilidad civil, que son deberes y derechos de los padres de ejercer patria potestad. Y, o, en todo caso, pregunto, doctora, es la directora o director del colegio privado, que a la vez es una empresa privada educativa, y justo la directora es el gerente general. ¿Quién lo asume? Uno de ellos. Listo. Gracias, Juan. Adelante, doctor. Aunque por más que si era caso, que en concreto habíamos dicho que no, pero sí me gusta la pregunta porque justo les estoy mostrando en las diapositivas que hemos dado, hay un pleno relacionado, sino que ahorita estoy que lo descargo, para ver quién sería. Es correcto, los jueces se han preguntado, esto lo han llevado a un pleno y te invito a que revises ese pleno respecto de quién asume esa responsabilidad civil. ¿Es el propio adolescente? ¿Son los padres? ¿Quién asume? ¿En qué vía lo utilizamos? Ahora, yo por estrategia, Juan, primero tú tienes que partir de la premisa que de los padres la situación va a ser, aparte que de económica el monto muy bajo, adicional las responsabilidades parentales son genéricas. Juan, entonces, recuerda que en el caso de las responsabilidades genéricas, tú tienes que encontrar para establecer cierto nexo de responsabilidad a partir de una indemnización en el que tiene que haber factores de atribución, nexo causal, en el que tienes que establecer toda una situación en la que realmente, no por una obligación general, que es la responsabilidad parental contemplada en el Código del Niño y Adolescente. Yo consideraría que tú más bien, hasta como litisconsortes en este caso, vayas por la institución educativa privada, porque la institución educativa privada es la que te puede generar. Ahora, mira, tú puedes utilizar incluso resoluciones en las que nosotros como medida de protección establecemos violencia estructural o sistémica por parte del centro educativo en el que se realizaron los hechos de violencia. Yo tengo publicado en LP, tú puedes buscar ahí violencia, actos de violencia sexual cometidos entre niño de 8 años y el ejecutor fue otro niño de 8 años. ¿Y cuáles fueron las medidas que se dictaron ahí? Ahí de manera directa se emplaza el centro educativo. Aquí no puedes agotar con el tema de los padres. El tema de los progenitores será a partir de una supuesta evaluación en la que se determine que el padre tal vez fue un padre que ejerció violencia o no, pero si no, ¿cuál es el espacio seguro en el que no debería haberse realizado ese hecho? No el padre. El padre no va a determinar que el niño realice o no un acto de violencia sexual, así tenga 7 o 8 años. Es el centro educativo el que tiene que dar las garantías de que dentro del espacio educativo no va a suceder. Diferente hubiese sido que hubiese pasado en la casa, ¿verdad? Y es por eso que existen ciertas situaciones en las que, por ejemplo, se incendia la casa y al final los padres se someten a este tipo de investigaciones, pero de ahí se evalúan otros componentes. Pero en el caso del centro educativo, que es una entidad privada, es el centro educativo el que incluso está supervisado por una entidad específica del Estado, así sea una entidad, así sea un centro educativo privado, que debe garantizar que dentro de ese espacio sea un espacio seguro,
que no se realice tocamientos indebidos, así sea de 8, 7, 5, 6 años, ¿correcto? Entonces, considero que sería importante que se pueda... disculpe. En este caso se pueda establecer. Yo he publicado, como les digo, esto en portales que ustedes pueden revisar esta decisión que la publiqué y también en Gaceta Jurídica y en otros portales que ustedes puedan buscar en el buscador, pues como tal, ¿no? Pero relaciónenlo con la violencia que se puede generar por la omisión. Recuerda tú que es a partir de este caso Utopía también tan interesante, ¿no? En esta omisión, en el que cambia esta visión por no establecer estas mínimas garantías para que se pueda desarrollar un evento con total seguridad. Igual, en el caso de los centros educativos, incluso la política nacional que no se reduce al hecho de que sea un centro educativo privado. Entonces, yo considero que por la estrategia lo principal es ir respecto a esta responsabilidad que va a recaer en un titular, obvio, no es que es en el centro, en el titular, ya sea en el director, en el gerente, en el representante, y yo me voy hasta con violencia estructural y sistémica, hasta el Ministerio de Educación que permitió que ese colegio trabaje sin el número de profesores determinados, sin baños diferenciados, sin cámaras internas mínimas como un protocolo y encima que opere sin un protocolo de prevención de hechos de violencia sexual dentro del centro educativo. Todo eso es la suma de situaciones en la que ahí sí tendrías claramente un nexo causal, factores de atribución y todo lo que quieres determinar por hechos de indemnización. Igual es un caso harto debatido, porque los jueces, como te digo, ponen en el Google también pleno, sino que en ese paquete, pero ya lo cerré, en este paquete de diapositivas que les he dado, está ahí este cuestionamiento que se hacen los jueces, por eso dije, niño adolescente en el espacio civil, este cuestionamiento que ellos hacen respecto de quién asumiría la responsabilidad, el adolescente a partir de una cierta edad o sus progenitores. Eso fue un tema debatido por los jueces. Y que no se llegó a se llegó solo a mayoría, no hay unanimidad sobre esos casos. Y no es vinculante los plenos jurisdiccionales no son vinculantes. Bien, gracias, estimado Juan. Señores, antes de irnos también, que ya nos pasamos los 3 minutos, señores, me pueden seguir en mi red social, me encuentran como @TaniaBocanegra, ahí pueden enterarse también de todos los casos que todos los eventos que venimos realizando con los eventos que venimos realizando con nuestra casa, UDEAPOLIS. UDEAPOLIS ha fortalecido esta capacitación, así que hay que sacarle el mejor de los provechos. Señores, nos vamos a volver a ver, pero en otra sesión con UDEAPOLIS. Muchísimas gracias, ya saben, @TaniaBocanegra. Gracias, José, por ayudarme, gracias. Gracias, Raider, buenas noches.